Muy buenas tardes. Nuevos insultos de Feijóo a Sánchez. El líder popular ha llamado hoy mismo paria al presidente del gobierno. Realmente Sánchez empieza a ser un paria en Europa y en el mundo. Nuestro país vive la mayor época de decadencia de la democracia. España apagada, España calcinada y España invadida. Bueno, pero como donde las dan las toman, el paso de Feijóo por Ceuta no está siendo muy tranquilo. Una migrante se acercaba al político del PP y le gritaba de todo. Por suerte era en inglés, así que Feijóo igual no se ha terminado de enterar del todo. European citizen. I'm a European citizen. I was born in the Netherlands. It's not okay to treat people like this. It's not okay to treat my roots like this. They don't have water. They don't have food like for days, for weeks. It's not okay. The people are swimming over. They are dying. They are dying. It's not okay. I'm an American citizen. I'm an European citizen. I was born in the Netherlands. I was born in the Netherlands. It's not okay to treat our people, our American people, without water, without food. It's not okay. ¡Quieta España! ¡Vamos a reconquistar Ceuta! ¡No consiguen ustedes por este país! A continuación, en Malas Lenguas. Bueno, Ani Barzábal, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Aquí los dos al frente de Malas Lenguas Verano. Pues pasando el veranito, ¿no? Y manteniendo la imagen del programa. Y luchando contra los bulos, ¿eh? No sabemos. Vamos a intentar no perder nada. Está Vamos por ver a lo que vayamos a ganar. Vamos a intentarlo, pero arrancamos ya, si te parece. Y con las declaraciones más polémicas, que me da que el veranito nos lo van a poner bastante fácil los bueno, partidos políticos. veremos qué pasa. Pero muy buenas tardes a todos. Empezamos ya hoy en nuestra mesa con Sara Santaolalla. Buenas tardes, chicos. Luis Arroyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marta Nebot. Buenas tardes. Alberto Fernández. Buenas tardes. Marta Hola, ¿qué tal? Gómez Montero. Buenas tardes. Y Alejandro López Canorea, periodista de Descifrando la Guerra. Muchas gracias. Vamos a comenzar a seguir el debate analizando pues esas palabras de Feijóo, que ha hablado directamente de Sánchez como un paria en Europa y en el resto del mundo. Realmente Sánchez empieza a ser un paria en Europa y en el mundo. Nuestro país vive la mayor época de decadencia de la democracia. España apagada, España calcinada y España invadida. Sara Santaolalla, todo muy constructivo por parte de Feijóo, parece. Bueno, esta es la política a la que nos lleva acostumbrando mucho tiempo el Partido Popular. Yo creo que su política dejó hace tiempo de ser útil, si es que algún día lo fue, y ha pasado a tener el inútil todo el rato en la boca. Creo que la gente de derechas, la gente de centro, la gente moderada, que todavía queda mucha gente en este país con respeto a la memoria democrática, a los derechos humanos, aunque tenga un punto o una mirada más conservadora, merece otra cosa que el Partido Popular no le puede dar en estos momentos, que es que en el momento de una catástrofe, de una emergencia, de cualquier necesidad, de cualquier tipo de ayuda en el que hay que remar todos a favor, el Partido Popular deja tirado a su país, a los demócratas y a sus votantes. Y esto es muy peligroso, porque no solo pone en cuestión a la derecha, sino pone en cuestión la democracia. Alberto, sorprendente no es, pero no sé si es la mejor manera de hacer oposición. Sí. A ver, yo creo que cuando Alberto Núñez Feijóo dice que Pedro Sánchez es un paria, no solamente es la oposición del Partido Popular, es verdad que es una hipérbole, que no es cierta, es una exageración, pero también es cierto que no es solamente el PP el que cree que el gobierno no ha tenido la capacidad suficiente como para manejar la crisis en Ceuta. Lo creen también más de 20 países de la Unión Europea que han puesto en duda las capacidades de España para gestionar sus fronteras. Lo ha puesto en duda incluso la Unión Europea, que le ha recordado a España que puede hacer uso de Frontex, de la capacidad europea, para reforzar ese control fronterizo cuando lo necesita, y no lo ha hecho España. Pero no solamente eso, sino sobre todo estamos viendo ese cruce entre unos y otros, incluso dentro del propio gobierno, poniendo en duda si realmente ya se podía saber o no, Alberto, que estábamos ante una crisis migratoria de esta magnitud y que no se hizo nada para frenarla. Estás poniendo como ejemplo a países de la Unión Europea que han preferido ponerse del lado del agresor que del agredido. Es decir, no sé si es el mejor ejemplo en valentía o en solidaridad, países que no se han posicionado con el agredido, que en
en este caso es España, y se han posicionado con su silencio cómplice o incluso en público con Marruecos, que es el principal agresor. Que en la Unión Europea no sean valientes y que no hayan sido capaces de hablar del problema que tenemos y de pronunciar las palabras Mohamed VI o Marruecos, dice mucho de la Unión Europea y dice mucho del Partido Popular, porque hablamos del gobierno de España, pero oye, el Partido Popular y Vox, ¿por qué no hablan de Mohamed VI? ¿Por qué no hablan de Marruecos? ¿Por qué no hablan de Estados Unidos y de Donald Trump? ¿Por qué no hablan de Israel y de Netanyahu? Que aquí somos todos muy valientes hasta que te ponen el micro y prefieres ponerte con los oligarcas de siempre y con los genocidas de siempre que con los tuyos, que con los españoles. Hay que recordar una cosa, que hoy mismo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha felicitado a España y a Marruecos. A los dos, a España y a Marruecos. ¿Cómo felicitas a un país que te ha dejado entrar a 60.000 personas, que ha orquestado un golpe, una actuación, una guerra híbrida, que no tiras de armas, tiras de personas, instrumentalizas al pueblo? ¿Cómo felicita Úrsula a Marruecos? Vais a tener tiempo de hablar de esto, si lo que quiero es que comentéis el tono de la oposición, porque hemos escuchado el de Feijóo, ahora vamos a escuchar el de Abascal, que tampoco se ha quedado muy corto. El líder de extrema derecha le ha dedicado a Pedro Sánchez toda una ristra de descalificativos, desde sátrapa hasta psicopático. Es que España está indefensa. Nosotros llevamos en solitario durante mucho tiempo denunciando esta invasión y denunciando también al sátrapa, corrupto, mafioso y psicopático. Marta, ahora sí. Para mí sobran los insultos, o sea, siempre a mí no me gusta la política de insultos en ningún sitio, con lo cual yo le quitaría absolutamente, pues eso, todos los insultos de paria, sátrapa, etcétera, etcétera. Dicho esto, lo que pasó el jueves en Ceuta es gravísimo, gravísimo, porque entraron casi la misma población que tiene Ceuta, 84.000, porque se van subiendo cifras, y evidentemente sin Marruecos esto, si cierra el grifo, no se había producido, con lo cual, bueno, pues que le dé las gracias el presidente del gobierno, sí, porque luego hace el gesto de repatriarlos o permitir que vuelvan, pues llama mucho la atención, y luego llama mucho la atención que se podía haber previsto y se podía haber evitado, porque terminó la sentencia, es del 8 de julio, la sentencia del Tribunal Supremo indicaba ahí que se podían ya, cómo se podía paliar esto, y hemos conocido por medios muy solventes que el CNI sí que informó de la situación al Ministerio del Interior. Lo que pasa, Marta, es que no sé si la mejor forma de centrarse en el debate en cuestión, el que nos ocupa a todos, es insultar al personal. Eso es lo que he dicho desde el principio. Bueno, que no. Es que, vamos a ver, tanto cuesta reconocer algunas cosas objetivas que acaba de señalar Anne hace un minuto. Al mismo tiempo que Feijóo se hacía eco de algunos titulares de prensa de que efectivamente España, a diferencia de otros países gobernados directamente por la ultraderecha, Italia en primer lugar y algunos otros, en ese sentido Sánchez se queda solo frente a la ultraderecha europea, pero al mismo tiempo que esto lo está diciendo Feijóo, von der Leyen le está enviando una carta felicitándole. Yo creo que es demasiado felicitar, por cierto, con 80 y tantos, probablemente más, Pero bien, más allá de ese matiz, lo cierto es que es un matiz grave, pero más allá de ese detalle, Ursula von der Leyen ha felicitado como presidenta de la Comisión lo a hacemos, Sánchez. Permitimos ¿Sabéis lo que vez? pasa con Feijóo? Lo permitimos, que entren otra vez, que pierdan Marta, la vida. ¿Sabéis no lo que sé sucede? cuánto? Que es un tipo extraordinariamente inoportuno, tendente a la cagada. Cuando hay que decir una cosa, dice exactamente la contraria. No sabe manejar. Estamos hablando de no insultar. Eso también es denostar o faltar al respeto. Termino enseguida. Entonces, es una persona que cada día constata de manera más fehaciente que no está capacitado para gobernar el país. Más allá de lo que decían los ciudadanos cuando toque, por supuesto, y más allá de lo que pensemos. Es que no está capacitado. Si yo creo que cada día hay más gente de derechas que se da cuenta de que este señor no está capacitado para gobernar. Yo creo, Luis, que además tú lo puedes hacer perfectamente, que sobran los insultos, no estar capacitado, etcétera. Sobre todo porque hay que recordar en este punto que estamos hablando, Marta, de una tragedia humanitaria. No nos olvidemos de ese en torno al centenar de cadáveres que se han recuperado. Hay que poner el dato. Eso es. Simplemente de recordarte que, vamos a añadir simplemente, entre los 22 países, los más duros, dos de los más duros, son las pocas socialdemocracias que quedan en Europa, como son Malta y Dinamarca. O sea, que entre los 22 no solo está la ultraderecha, la mala de Meloni, etcétera, siempre ha llevado una política migratoria extremadamente dura. Bueno, pero es socialdemocracia, pero no creo que sea comparable a la española, porque
rechazado a los refugiados, mandaba a los migrantes a una isla, estaba quitándole las joyas a los migrantes para pagar su estancia. Que se dedique a enviar estos... Estamos hablando de una política... Y además que se dedique a insultar a este señor que va a Ceuta, me estoy refiriendo ahora a Santiago Abascal, que va a Ceuta cuando ya está todo solucionado, cuando el día anterior han echado de allí a gorrazos a sus coleguitas de la extrema derecha, les han echado a gorrazos en un ejemplo no te me adelantes, Luis, que de eso vamos a hablar. Hemos escuchado insultos por parte del líder de la oposición, de Núñez Feijóo, pero es que hay más porque el líder del PP insiste en esa idea de invasión, de que se ha invadido nuestro país. España no es un Estado fallido. La nación española no es una nación débil. Lo que es fallido y lo que es débil es el gobierno. Se ha invadido nuestro país y que la gente pasó miedo. Marta Nebot, ¿se ha invadido España? No, no se ha invadido España y la prueba es que esto ha terminado con el mejor final posible, que es con la gente volviendo de una manera cívica a su país, que podían haberla liado muy gorda en Ceuta y no ha sucedido, y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dando un ejemplo al mundo mundial de cómo se gestiona una cosa como esta sin levantar un arma, sin tener un lío, sin que viéramos esas imágenes que tantos parece que tenían ganas de ver, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que no todos, que todavía hay unos cuantos que están allí y esperando... sin duda, pero de 50 a 60.000 de 50 a 60.000 a 3.000, 5.000 me parece que es como para que nos felicitemos de cómo está acabando esta historia, de cómo se está gestionando esta historia. Yo quiero felicitar desde aquí a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado salvando vidas en el mar. Lo que hemos visto ha sido de verdad emocionante y me parece que los que ahora mismo están diciendo que son parias, los que están gobernando este país y los que están consiguiendo este tipo de políticas nos cuenten cómo lo van a gestionar ellos. Cuando hablan de militarizar la valla, ¿de qué están hablando? ¿De que ese ejército que ha estado salvando vidas se dedica a otra cosa? ¿De verdad quieren poner al ejército español a atacar y a gente que está nadando en el mar tratando de salvar su vida? ¿De verdad es eso lo que están proponiendo? Que sean valientes y en lugar de criticar lo que se está haciendo nos cuenten qué es lo que ellos harían. Pues haber hecho el caso de la sentencia del Tribunal Supremo, que es de 8 de junio, y la sentencia a la que avala es del 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y haber puesto esas boyas, etcétera, etcétera, haber creado esa barrera disuasoria que te impedía entrar a nado. Y a lo mejor con eso, y en eso estoy... En cualquier caso, Marta, sé que estás de acuerdo conmigo, no hubiera muerto la gente que todavía nos pueda quedar por conocer, los jóvenes que han muerto, que a mí se me parece que, por mucho que digamos, esto no es acabar bien algo y sé que lo Marta, comparte. se ha colocado ya y también ha después, polémica y críticas. Alberto. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Lo primero, cómo nos felicitamos ahora o felicitamos al Gobierno por haber devuelto a la inmensa mayoría de los que llegaron, que es cierto, pero cómo hay un silencio de una cosa que era muy criticada por la izquierda hace no tanto, que son las devoluciones en caliente, que al final es lo que se ha practicado en esta frontera en Ceuta, devolviendo a decenas de miles de personas. Y lo segundo, Marta, la gente no ha muerto porque hubiera unas boyas colocadas en el mar. O sea, esa no es la consecuencia directa de lo que habría podido evitar estas muertes. Evidentemente que eso se podría haber hecho, se podría haber colocado antes, pero yo creo que aquí realmente quien es cómplice de estas muertes evidentemente es el Gobierno de Marruecos, que es el que o bien no avisó, o bien lo permitió, o bien simplemente hizo la vista gorda. Y también hay que ver hasta qué punto en España se sabía o no lo que estaba pasando y hasta qué punto se hizo lo suficiente o no para frenar. Es que, Alberto, en el corto plazo es interesante saber cómo se resuelve una situación como la que se ha provocado estos días, y en el largo plazo que también estaría bien saber la posición cómo pretende gestionar la política exterior con Marruecos. De eso todavía no sabemos nada. Porque para Abascal la crisis migratoria es una cortina de humo. Sí, el líder de Vox cree que el Gobierno está usando esto y cualquier otra catástrofe para tapar sus corrupciones. Lo más urgente es sentar a Sánchez en el banquillo para que dé cuentas de sus corrupciones que pretende tapar con cualquier catástrofe, cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier guerra o cualquier invasión, y para que dé cuentas también de sus traiciones a los españoles. O sea, que el Gobierno español ha dejado pasar a 50.000 marroquíes por la frontera para tapar la corrupción de Begoña Gómez. Sara. Bueno, Abascal ha llegado a Ceuta como llega al Congreso. Tarde, mal, a partir de las 12, 4 días después y con las legañas pegadas. Es decir, Abascal ha aparecido en Ceuta ayer después de que la crisis ya esté resuelta, después de que hayamos visto entrar a casi alrededor entre 50.000 y 60.000 personas y que hoy queden menos
de lo que algunos esperaban, que eran entre 2.500 y 3.000 personas, cifras oficiales, es decir, más de 57.000 personas han abandonado Ceuta. Yo creo que ha sido un final muy trágico, porque hay más de 70 personas en el mar muertos. Yo creo que esto no es un final positivo, yo creo que... Bueno, eso suponiendo, ¿sabes?, que estemos en el final. Sí, estamos. No da la yo sensación. creo que no lo estamos. Por eso. Pero creo que ha sido una tragedia que a mí me ha puesto los pelos de punta y un poco de rabia en el cuerpo, porque hemos normalizado el ser un canalla. Parece que fue ayer cuando recordábamos esa foto del niño que aparece en la orilla del mar y que este país, de repente, a todos de alguna forma vimos, no sé si a un familiar, no sé si a un amigo, o vimos a un niño. Y creo que tenemos que volver a esos tiempos, en el que no podemos normalizar que haya 73 cuerpos en el agua y que aquí no haya pasado nada. Esta gente ha sido instrumentalizada por Marruecos para dar un golpe a España, pero esta gente ha muerto en el agua porque le prometieron una vida mejor, una esperanza, un futuro. Y venía con ganas de sueños y con ganas de comer y con ganas de trabajar. Y lo que se han encontrado es esto. Entonces yo, primero, derechos humanos. Y luego a Abascal yo le diría que no es momento, ni una crisis, ni nunca, para intentar rascar votos como buitres. Yo creo que en las últimas horas hemos visto a buitres con un micro, a buitres con un escaño y a buitres haciendo propaganda. Y es muy difícil, y creo que la ciudadanía de Ceuta ha reaccionado muy bien expulsándoles, porque es una ciudadanía que vive en paz todo el año, que es una ciudadanía que se entiende en las distintas culturas, para que vengan una panda de unos y de otros a romper su tranquilidad. Se han ido corriendo unos y otros se han ido en el mismo yate en el que habían llegado, porque las imágenes de Abascal además son un insulto. Llegar en un yate como si fuese Marinador, ciudad de vacaciones. Enseguida, Sara, decías, esto se lo diría yo a Abascal, se lo diría yo a Feijóo, pero es que nos falta un ingrediente más en todo este asunto, porque también ha hablado Tellado, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, que ha dicho incluso algo así como barra libre de papeles para los migrantes. Vamos a escucharle. Mientras todos los gobiernos de Europa endurecían su política migratoria, Sánchez aprobaba una barra libre de papeles para todos los que hubieran entrado ilegalmente en España. Mientras el PP registraba una reforma para tapar la laguna legal de las entradas a nado, Sánchez se cruzaba de brazos. Su irresponsabilidad y su frivolidad salen muy caras a nuestro país. Hoy lo publicaba el propio Óscar Puente en sus redes. Una imagen de Miguel Tellado, secretario general del PP, acompañada de Vito Quiles en Ceuta, porque el PP cada vez esconde menos su cercanía con el agitador ultra. El ministro de Transportes acusaba a los populares de querer separar al país. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Luis, ¿qué te parece esta imagen? Bueno, recordemos que cerraron campaña en las elecciones regionales en Aragón. Pero que no hacen nada por evitar esa relación. No, pero si a veces se les acusa de estar de parte de los agitadores y parece que el PP no le supone un problema. No, es parte del PP ya, vamos, quiero decir que cerró campaña con ellos, la campaña de las elecciones autonómicas en Aragón. En la parte juvenil, digamos, invitaron a Vito Quiles, era la estrella invitada. Se saludan con cariño y con mucho afecto. Los hemos visto reiteradamente, ¿no? O sea, yo, francamente, viendo las declaraciones de Tellado, escuchando las declaraciones de Tellado, las de Abascal, las de Feijóo, o sea, parece como si estuvieran, y juro que lo digo de verdad, como diciendo, a ver, ¿quién dice la barbaridad más grande, el exceso verbal más afilado para ganar los titulares del día, ¿no? Presentándonos permanentemente un país en blanco y negro, terrorífico, una España supuestamente invadida, gobernada por mafiosos. Yo juro que salgo a la calle y no veo ese país. Quiero decir, tenemos problemas. Efectivamente, han muerto 80 como mínimo, 80 y tantos migrantes, personas migrantes en estos días. Tenemos problemas graves, pero yo no sé, yo no me identifico con el país de terrorífico que esta gente nos presenta. Y ese es el gran desafío que vamos a tener en las próximas elecciones. Vamos a recuperar, si os parece, esas fotografías que publicaba Óscar Puente. Alberto, te pido opinión.
A ver, está claro que ya, tristemente, y esto lo digo como periodista, nos hemos acostumbrado a ver a Vito Quiles en la órbita de los partidos políticos. Lo vemos con Alvise, lo hemos visto con Vox y lo vemos ahora con el Partido Popular, que además habla de él como si fuera periodista, cosa que creo que ningún periodista serio, ningún periodista acreditado, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, podría compartir jamás esa opinión. Entonces, es un poco lo que decía Gonzalo, dime de quién te rodeas y te diré, no sé cómo decías, te diré quién eres. Es que es un poco eso. Pero ¿y por qué lo hace, Alberto? ¿Por qué lo hace? Pues lo hace precisamente porque este tipo de elementos como Vito Quiles lo que sirven es para partidos como el PP pues a mantener esa polarización y además añadir un ingrediente más, que es mucha de la gente joven que sigue a Vito Quiles y que puede tener ese efecto arrastre, digamos, a través de Vito, pues en precisamente hacia el Partido Popular, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un elemento, yo creo que es preocupante, francamente, porque no es el tipo de política ni el tipo de periodismo, y aquí los hilo los dos, en los que yo creo, ¿no? Creo que se puede hacer una oposición muy seria, se puede confrontar, se puede ser extremadamente críticos sin necesidad de caer pues en este tipo de elementos para hacer política, ¿no? Yo creo que eso, francamente, es que quien esté asesorando en esto de comunicación al PP no es un youtuber que necesite bien. buscar likes. Es que tener en medio de una tragedia, de una crisis, con 73 muertos en el agua, con los ciudadanos de Ceuta con miedo y con preocupación, y estar abrazándote a un escuadrista que acosa a mujeres con discapacidad, que persigue a la gente a las puertas de su casa, que atribuye delitos falsos a gente que está en asociaciones de consumidores, yo creo que el PP tiene que alejarse un poco de esa marginalidad ideológica en la que reside y luego descubrir que te podrá dar 4 votos de 4 chavales, pero en un momento tan serio no. Si la política nacional e internacional, la política de fronteras de Feijóo es Vito Quiles, oye, Feijóo a lo mejor debe presidir la comunidad de vecinos en este país. Bueno, y a todo esto se suma que las redes sociales de Vox no paran y que han tenido tiempo incluso de mofarse de esa barrera neumática de contención instalada por el Gobierno en la frontera entre Ceuta y Marruecos. María Molero, ¿qué han dicho exactamente los de Vox? Pues vamos a verlo, Anne, ese mensaje del partido de Abascal. Vox en su perfil de X es una puñetera vergüenza, dicen los de Abascal, ahí están viendo ese mensaje. La nueva burla de Sánchez a España y a los españoles. Han puesto un flotador para blindar la frontera entre Ceuta y Marruecos. Y ojo porque, claro, junto a ese mensaje, ahí lo han visto, han compartido estas imágenes de Abascal visitando el espigón del Tarajal en Ceuta, donde el Gobierno ha desplegado esa barrera neumática para contener la presión migratoria. Unas imágenes acompañadas, como decimos, de esa frase: es una puñetera vergüenza, dicen los de Abascal, la nueva burla de Sánchez a España y a los españoles. Bueno, pues lo escuchábamos, un flotador, dice Vox, otro bulo de la extrema derecha, porque en realidad estamos hablando de una barrera flotante instalada por el Gobierno de 500 metros de longitud y que permitirá devolver a Marruecos a quienes la superen. Verifica María Navarro. Buenas tardes. Se trata de una barrera neumática de 500 metros de longitud que separa Ceuta y Marruecos en el espigón del Tarajal. El Gobierno anunció esta medida el viernes, explicando que el objetivo es facilitar el rechazo en frontera de los migrantes tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque el Supremo determinó que las devoluciones en caliente solo son aplicables a quienes entran superando elementos de contención fronterizos. Por eso, las boyas actuarían como una barrera de contención en el mar. Pues Alejandro, periodista de Descifrando la Guerra, este tipo de barreras, para que la gente lo entienda, la gente que está en casa, son habituales, es lo normal, se tiene que hacer, es una manera realmente de contener ese paso de migrantes? A ver, este caso concretamente es que responde a un tecnicismo que es por la sentencia del Supremo. Entonces, era evidente que esto iba a pasar y, de hecho, es que le están criticando desde la derecha que no lo hubiera hecho antes. Entonces, ¿qué clase de queja es ahora que se haya hecho, ¿no? Yo entiendo que ellos tendrán otra propuesta porque al final pasa como con la guerra de Irán y con tantos otros elementos en política internacional, que critican al gobierno por tomar una decisión que luego tampoco explican qué habrían hecho ellos en su lugar, tanto con las relaciones con Marruecos como si quieren militarizar la frontera, porque es la forma en la que parece que quieren contener el paso de migrantes, con un acuerdo de un tipo u otro con Marruecos o con elementos mucho menos lesivos como este. Bueno, y otro debate, porque ahora la pregunta es, ¿recibió Interior alguna información por parte del Centro Nacional de Inteligencia de que se avecinaba una entrada masiva desde Marruecos? Desde el Ministerio de Grande Marlaska lo niegan, pero fuentes relacionadas con la seguridad del Estado han confirmado a la cadena SER que sí, que el Gobierno estaba advertido.
Crece la tensión entre el CNI y el Ministerio del Interior tras la crisis migratoria. El CNI dio varios avisos a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva en la frontera con Ceuta. Según adelanta la SER, fueron varios avisos durante las semanas previas a la entrada masiva de más de 60.000 personas. Lo que más nos molesta a nosotros es que no se nos hizo caso y no se tuvo en cuenta nuestras peticiones. Una situación que tendría como punto de inflexión la sentencia del Supremo, que establece que aquellos migrantes que accedan a nado a Ceuta y Melilla no podrán ser devueltos en caliente. Que con la sentencia del Tribunal Supremo alertamos de que esto podía suceder. Interior insiste en que no hubo ningún aviso del CNI. No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir. Y reconocen que desde julio detectaron un aumento del flujo de las llegadas de migrantes a Ceuta a nado. Interior lo cifra en unas 2.500 personas, pero lo que tenemos es un exceso de personas para la capacidad que tiene la ciudad. Interior trata de poner el foco en otro frente, el CNI, para no asumir su propia responsabilidad. Un cruce de acusaciones. El refuerzo tendría que haber llegado antes y no cuando estallara. La gestión ha sido quizá improvisada. Evidentemente se trabaja para que esto no vuelva a ocurrir. Entre los servicios de inteligencia e Interior. Marta Gómez Montero, ¿puede haber aquí un conflicto entre ministerios? Es que era absolutamente inverosímil que no lo supiera el CNI. O sea, tenemos un servicio de inteligencia absolutamente cualificado, profesional. Además, es referente de los servicios de inteligencia en lo que se refiere al Magreb del mundo entero. Pues son muy buenos. O sea, a veces no sabemos las cosas que no ocurren porque tenemos esos magníficos servicios de inteligencia. Era completamente. ¿Se lo sabían? ¿Qué ha pasado? Completamente, pues que nos lo han contado, que avisaron al ministro Marlaska en varias ocasiones, o sea, 60, 70.000, 80.000 personas no llegan ahí a Castilla. Insiste en que no hubo información. Ya. Dice lo que dice, yo creo que se va a agarrar ahí. Dice, no hubo informe, estaban avisados, esto se podía haber previsto, se podía haber evitado, sobre todo las muertes, el pánico de los ciudadanos ¿Quieres de decir, Ceuta, Marta Gómez Montero, que el gobierno buscaba todo esto? No, en absoluto, no que buscaba, pero que tenía que haber tenido ya más previsión. Que sucediera. Que tenía que... Vamos a ver, bueno, si te avisan, en lo que no gana nada un gobierno, Luis, es en permitir que de repente 50 personas de una atacada pasen por una frontera. Previsión cuanto mínimo. Eso es absolutamente ridículo, como ya, no creo que sea lo que Marta está defendiendo. No, yo lo defiendo solita. Imprevisión. Absoluta imprevisión porque te había avisado el CNI. Permíteme es lo que defiende Vox. Todas las mañanas, y no solamente todas las mañanas, también si es necesario todas las tardes, pero desde luego todas las mañanas, el gobierno emite un informe de distintas, que procede en su mayor parte del CNI, de posibles alertas, posibles problemas, etcétera, etcétera. Todos los días del año los recibe el presidente del gobierno, buena parte de los ministros, etcétera, etcétera. Y yo estoy completamente seguro que detectaría esos informes. Estoy hablando porque yo hace años trabajé en Moncloa, aunque fuera en labores de comunicación, hace ya 20 años. Pero esos informes siguen existiendo como es natural, como existen en cualquier país serio, digamos, ¿no? Te van informando. Ha habido muchas fuentes que han dicho que días antes, el propio presidente de Ceuta lo ha dicho, que días antes se estaba empezando a notar un repunte de entradas a nado por la costa. Sí, ha reconocido Interior que la situación sí que conocía que era crítica, ¿no? Entonces, el ministro Marlaska, efectivamente, y no es una cosa menor, Marta lo ha dicho, el ministro Marlaska ha dicho, ha negado que hubiera un informe, digamos, un informe. Yeah. ¿Vale? Entonces yo sí creo que la supuesta contradicción... Sí supongo que la supuesta contradicción entre los dos ministerios no es tal, en realidad. Ya. Aunque ya sabemos que tampoco es que la relación entre los dos ministerios... Vamos a ver, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Margarita Robles en este caso, porque le han preguntado precisamente sobre este asunto con insistencia, pero ella no ha querido entrar en polémicas. La ministra ha jugado con eufemismos para defender la labor del Centro Nacional de Inteligencia. España tiene unos hombres y mujeres en el Centro Nacional de Inteligencia, en el CIFAS, en las comisarías de información de la Policía y de la Guardia Civil, que realizan un trabajo excepcional. Los únicos responsables son los que han hecho que haya habido esta tragedia humana. Y mi reconocimiento a todos los servicios de información de este país. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido. Marta Nebot, parece que las declaraciones de Margarita Robles y de Marlaska, bueno, en momentos son un poquito contradictorias.
Bueno, Margarita Robles yo creo que se caracteriza siempre por defender a los suyos, caiga quien caiga, por encima de las situaciones, incluso a veces yo creo que por encima de sus posibilidades. Entonces, en este caso ha generado, yo creo, un conflicto con sus declaraciones que no están a la altura de lo que ha pasado. Yo, de verdad, igual que hay quien no se cree que los servicios de seguridad de este país, que son tan buenísimos, no supieran lo que estaba pasando, yo tampoco me creo que si el gobierno hubiera tenido de verdad alguna pista de que esto iba a pasar en esta dimensión, se hubiera quedado a brazos cruzados. No me lo creo porque no tiene ningún sentido y no le beneficia en nada al gobierno haber hecho eso. Entonces no me creo ni una cosa ni la otra. Sí creo que es probable que el CNI dijera, oye, mira, parece que está habiendo un repunte, parece que está habiendo más, parece que viene más gente a nado, pero no dijeron, va a venir una avalancha de gente, tenéis que poneros las pilas porque va a pasar esto. Esto no sucedió y por eso el gobierno no reaccionó. Entonces ahora nadie quiere la patata caliente de la responsabilidad de quién no lo vio venir, quién no avisó, quién no estuvo a la altura de lo que ha ocurrido. Que me parece una pregunta interesante que en algún momento habrá que responder. Pero para mí la más interesante no es esa. La más interesante no va sobre este episodio en concreto. Va sobre la política europea con respecto a los países limítrofes en los que hay mucha gente en una situación per cápita muy distinta a la europea, con muchas ganas de venir a Europa. La renta per cápita en España está en unos 30.000, allí está en 3.000. Es normal que con 4 millones de jóvenes sin empleo, sin estudios, sin futuro, sin nada, a la mínima oportunidad vayan a intentar venir. Europa se tiene que poner a volver a cooperar con esos países para mejorar la situación social de esas sociedades, no para construir muros más altos, no para ver quién militariza antes, porque no van a poder parar a determinados desconsuelos y a determinadas situaciones sociales que no van a mejorar. En directo con Marruecos, pero ¿no os ha llamado la atención que Margarita Robles se ha desmarcado de alguna forma de esa postura del gobierno que desde el primer día dice que hay colaboración desde el primer momento con Marruecos? Margarita Robles apuntaba directamente a Marruecos. Bueno, lo que ha hecho Margarita Robles es defenderlo primero al CNI, que depende del Ministerio de Defensa, claro, porque se ha puesto directamente el foco en el CNI como si fueran los menos avispados de este país. Además, el jueves, en plena llegada de miles de personas, estábamos en esta mesa, Luis Arroyo, Sara Santaloya y yo, y ya estábamos apuntando, los de siempre, estábamos apuntando, fíjate, a la sentencia del Supremo y también al reciente viaje que había hecho Pedro Sánchez a Argelia como dos posibles causas de todo esto. Y no creo que los tertulios de esta mesa, fíjate los de siempre, que seremos buenos, pero no creo que seamos más avispados que el propio CNI, seguro que ya podían estar intuyendo parte de lo que iba a pasar. Y aparte el jueves había una cola, esto lo reportaba la agencia EFE, de 5 kilómetros de gente que estaba esperando en la frontera de Marruecos para pasar. ¿De verdad nadie lo había visto? ¿Hay alguna cosa que se podía esperar? Solo una cosa y acabo, Alejandro, una cosa y acabo, perdona. Por lo que ha dicho Marta antes. Marta, no es cierto lo que has dicho, porque es que desde hace años la Unión Europea tiene una política de cooperación no solamente con los países fronterizos de la Unión Europea, también con los países de origen de la migración. Y esto con países de África, de Centroáfrica, por ejemplo, hay colaboración y miles de millones de euros que se invierten todos los años para hacer esto. Lo que pasa es que es muy complicado. Se ha recortado en los últimos años, y tú lo sabes, y lo que se está haciendo es fomentar el control migratorio fuera de los ojos de los europeos, un control migratorio que pasa por abusos de derechos humanos que aquí no permitiríamos y que pagamos desde Europa para que no veamos lo que ocurre en esas fronteras. Pero si precisamente la lucha contra las mafias, se está pagando a los estados. Se está pagando a los estados para que no veamos cómo evitan que esa gente llegue a los muros. Entonces, por favor, no neguemos los hechos, que además eso lo saben tanto los que están gobernando ahora como los que gobernaron antes. Lo que ocurre en Monte Gurugú, en Marruecos, lo sabe todo el mundo que esté un poco informado, tanto de un lado como de otro, y lo que hacen es no mirar para allá. No vamos a negar los hechos ni vamos a mirar para otro lado, sobre todo porque no podemos olvidar que estamos hablando de toda una tragedia que deja cerca de un centenar de cadáveres recuperados, al menos 72 en aguas españolas, según delegación de gobierno. 11 fallecidos admite Marruecos por su parte. Desde allí precisamente nos informa la corresponsal de esta casa de Radio y Televisión Española, Arantxa Marculeta. Adelante. Sí, 4 días después de esa entrada masiva a Marruecos, cifra en 40.000 las personas que participaron en ella y en 11 los fallecidos. Dice Rabat que no ha tenido nada que ver con esta crisis migratoria sin precedentes y señala, como decíais, a las mafias, a malas interpretaciones de la sentencia del Tribunal Supremo y a informaciones falsas en las redes. Dice Marruecos que sigue siendo un socio fiable y comprometido con la lucha internacional contra las migraciones irregulares.
Gracias, Arantxa. Aprovecha también, por cierto, toda esta tragedia líder de Vox para alabar a los países de la Unión Europea que han criticado las políticas de Sánchez y, por supuesto, para alabar también que Trump se haya pronunciado sobre este asunto, sobre lo que está ocurriendo en Ceuta. Vamos a escucharle. Yo creo que es la primera vez que Trump se queda corto. El presidente Trump se queda corto en alguna afirmación, porque no son leyes débiles, son leyes colaboracionistas con la invasión, pero creo que podemos celebrar por lo menos que bajo el liderazgo de Meloni 22 países han firmado un documento para enfrentarse a las posiciones de Sánchez en materia migratoria. Alejandro, da la sensación de que a Vox se le chocan un poco los planetas, porque quiere alabar las políticas de Trump cuando Trump, en el fondo, lo que está es a favor de que Ceuta y Melilla formen parte de Marruecos. Es que esta incoherencia es un poco sorprendente. No es solo de Vox. Es un patriotismo un poquito de saldo, ¿no? Literal, es decir, lo que tenemos en las extremas derechas europeas, no solo Vox, pero en este caso destaca mucho más, ¿no?, por ser españoles, es una incoherencia de no saber si priorizar, como dicen ellos, ¿no?, a los nacionales y los intereses de su país o a sus padrinos ideológicos, que muchas veces apuntan contra los intereses de tu propio país. En este caso ha quedado muy claro, pero también ha sido cuando Meloni y otros líderes de la extrema derecha europea alababan a un Trump que agredía a Europa, que atacaba a Groenlandia, que ponía una guerra comercial. Todas estas cosas se han repetido y constantemente hemos visto apoyo a Trump y apoyo a la extrema derecha europea por parte de líderes que supuestamente priorizan las los palabras, intereses ya nacionales. Las declaraciones, ya tenemos el gesto, ya tenemos la venta de la patria. Es decir, Abascal ya acaba de aceptar, de reconocer en público que su patria le importa lo mismo que una jornada laboral, poco o nada. Es decir, que su patria se acaba en una pulserita en la bandera que le aprieta últimamente mucho y en tenerla colgada en el balcón, pero que cuando vienen a golpear a España duramente las políticas de Marruecos, el gobierno de Marruecos, se posiciona del lado de un tipo tan despreciable como poderoso como Donald Trump, que además ha llegado a decir Donald Trump que si perdían las elecciones, al bando de enfrente le iba a pasar lo mismo que a Ceuta. Eso es Donald Trump. Es decir, Santiago Abascal ha vendido a su país, ha vendido a los españoles, ha vendido a Ceuta, ha vendido a la gente que tenía miedo en Ceuta, en su local, en su casa, en el parque con su hijo. Ha vendido a este país que dice querer y defender tanto. Su patria dura lo que duró el viaje en el yate. Pues este país, Sara, ahí, según las encuestas por unanimidad, se está disparando y lo hemos visto además en las últimas elecciones autonómicas, donde al final ha sido imprescindible. Sí, yo creo que hay que preguntarse también qué no estará haciendo bien este gobierno, qué no estará. Pero yo te pregunto qué te parecen estas palabras de Abascal. Cuando entraron, ¿Qué te parece esto? Pues que estas palabras de Abascal, más allá de los trazos más gruesos, que a mí siempre te digo que no me gustan, pero en el fondo este es un discurso que al final sí que le están muchísimos españoles. ¿Contra España? Muchos españoles, bueno, sí, eso está bien. Marta, pero espera, pero sí. deja que te haga un planteamiento. Francia, al final, España, si ¿ya? la política exterior de PP y Vox es la que marque Trump, eso es... Bueno, pero es lo que están diciendo ellos. Ellos están alabando lo que está haciendo Trump. Lo están alabando, lo acabamos de escuchar. Y en el fondo lo que quiere Trump no es beneficioso para España, entonces es un poco contradictorio. Bueno, ¿O es que la política exterior que vaya a marcar la derecha de este país es la que quiera Trump? Evidentemente Trump está en campaña, tiene sus intereses, tiene unas elecciones ahora a la vuelta de la esquina y Trump, su socio estratégico, es Marruecos. Claro, entonces también hay que preguntar... ¿Y Abascal y Feijóo qué van a hacer al respecto? Si esa es la pregunta. Abascal cuando salió en defensa de Meloni, cuando la ridiculizó y la humilló, por ejemplo... Pero con respecto a Ceuta y Melilla, ¿dónde están las medidas? Ceuta y Melilla lo que hay que hacer es una política que no se permita, una política con previsión cuando tiene sentencias encima de la mesa del Tribunal Supremo. Pero todas las medidas que estamos viendo son de la frontera, el enfoque sobre los migrantes. Estados Unidos y Marruecos. Vale, bien. Yo quiero que cuando me pongas unas declaraciones diciendo que yo te reto a que me las pongas diciendo que Abascal va a entregar Ceuta y Melilla, así analogías Marta, de esas que tú Este programa te está poniendo unas declaraciones en las que Abascal felicita a Donald Trump. Donald Trump está detrás de la operación que ha hecho Marruecos. Donald Trump, al estar detrás de la operación que ha hecho Marruecos, todos sabemos que Marruecos quiere, entre otras cosas, Ceuta y Melilla. Si Marruecos quiere Ceuta y Melilla, Donald Trump apoya a Marruecos y
Abascal apoya a Estados Unidos y a Marruecos. Vamos a unir la línea de puntos. Vamos a unir la línea de puntos y siguiendo ese silogismo tuyo que haces de manera... Entonces, si el señor Sánchez da las gracias a Marruecos y detrás de Marruecos está Estados Unidos y Trump, el señor Sánchez, por analogía, está dando las gracias a Trump. La diferencia de que Sánchez se ha plantado ante la política de Donald Trump, ha sido el único que se ha enfrentado en este país a Donald Trump, y que la diferencia entre las declaraciones de Abascal en estos momentos y las de Sánchez es que unas te generan un conflicto con otro país, las del presidente del gobierno, y las otras no te generan nada porque Abascal no saben ni quién es en Marruecos, porque Abascal no es tan importante como él cree, como algunos creen. Igual, la diferencia de momento nos ha creado con 22 países de la Unión Europea. Se podría considerar que las declaraciones han sido un poquito ultras, y de ultras vamos a hablar ahora, porque ha habido varios que se han desplazado allí hasta Ceuta. Enseguida Vito Quiles, Alvise Pérez. ¿Quién más? Rubén Gispert, si es que no ha faltado ninguno. Ha habido varios que se han apuntado allí a la fiesta, desplazados a Ceuta todos. Quieta España, vamos a reconquistar Ceuta. Nosotros sí que lucharemos por este país. A continuación, en Malas Lenguas. Bueno, pues está todo el mundo comentando la llegada de los ultras y de Abascal a Ceuta, y el líder de Vox llegaba de una manera un poquito peculiar, ¿no? En barco, en ferry, como si fuera Hernán Cortés. La verdad, estaba orgulloso de su llegada. Eso han comentado algunos. Vamos a ver precisamente esas imágenes, Gonzalo, porque con el título en mayúscula, llegando a Ceuta, Vox ha compartido esa llegada de Abascal en redes. Vean. Ahí lo están viendo, Santiago Abascal, el líder de Vox, en ferry, llegando a Ceuta, donde ha viajado para exigir el cierre y la militarización de la frontera. Una llegada que algunos han catalogado, como decías, Gonzalo, de performance, incluso a lo Hernán Cortés. Sí, eso algunos, pero también ha habido este desplazamiento en barco que ha generado bastante polémica en redes, ¿no? Y vamos a verlo porque los usuarios, algunos se han preguntado, pero oye, ¿ahora ya para qué? De verdad, sin ser malo, decía este usuario en redes, pero da un poco de vergüenza ajena, llega tarde y mal, pero ojo que... Vamos a ver más reacciones porque algunos apuntan incluso a la hora de llegada. Lo comentabas al principio del programa también. Oye, lo patético no es esto, es que a alguien que vea esto le parezca algo épico. Han llegado a las 11:30, decía con ironía, incluso ha madrugado. Bueno, ironía o le conocen bien. Claro, puede ser las dos. Y ojo también que le tachan de valiente, insistimos, desde el humor y desde la ironía. Dice, cuando ya se han ido casi todos y cuando ya no se juega nada, ese es el valiente de Santiago Abascal. Pues hay que tomárselo con un poco de humor, claro que sí, por no llorar, porque ahí está esa imagen del líder de Vox, de Santiago Abascal, desembarcando en Ceuta, en ese ferry. Sara, Alberto. Bueno, yo creo que lo he dicho, Abascal ha llegado tarde, ha llegado mal, es la misma práctica habitual que lleva a cabo en su trabajo, llegar tarde, a deshora, sin los deberes hechos. Yo creo que Abascal la de madrugar no se la sabe, pero más allá de esto, el problema es que llegue tarde al trabajo, bueno, le puede doler mucho a sus votantes y también a las arcas públicas y también al dinero público que estamos pagando a un tipo que madrugar no le gusta. Pero que llegue tarde a Ceuta es un problema, y es un problema no solo democrático, sino para la paz de los ciudadanos de Ceuta, que ya han visto cómo en las primeras 24 horas, luego en las siguientes 48 horas, han abandonado todas las personas que llegaron, que están viviendo una situación de mucho nervio, de mucha frustración, de mucho estrés, porque ha habido momentos en los que estos buitres y estas aves carroñeras de la extrema derecha que han ido a sembrar pánico, odio y atacar a los ciudadanos que vivían allí, pues quien tenga hijos no ha podido bajar al parque, no han podido hacer una vida normal, y viene este señor 4 días después de haber estado de vacaciones, porque eso sí, durante todos los incendios que hemos cubierto desde este programa y desde esta casa, no ha estado ninguno, porque estaba de vacaciones. Los incendios no, en Ceuta a ver si rasca votos. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy frustrante ver a un tipo como Abascal, que se cree que sale de una peli de gladiadores con música épica, y lo único que es un cantamañanas en barco, que llega allí a romper la paz que han conseguido los ciudadanos de Ceuta, que no le aplaude nadie, que se pone a la
puerta del hotel donde se aloja, que desayuna una tosta con jamón y que a ver qué pasa a lo largo de la mañana. No se puede normalizar que haya aves carroñeras de la extrema derecha, unos rascando votos para unos likes, otros para más visualizaciones en sus vídeos, otros para entrevistitas y otros para sus escaños. Alberto, muy a gusto. Mejor que Abascal después de desayunar. Enseguida te damos la réplica para que puedas contestar a Sara, pero vamos a conectar y analizar ahora la situación con Loreto Chando. Loreto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido la llegada de Abascal a Ceuta? No sé si tienes algo que aportar más allá de lo que ha dicho Sara, que no sé si ha dejado algo. Pues mira, se puede dar retweet. Voy a hacer un símil con algo que utiliza Sara. Sara le encanta llamar a Vito Quiles el Dioni de Temu. O el vaquilla del Express. No, pero yo te diría que lo de Santiago Abascal en el ferry era el Blas de Lezo del Shane. O sea, ¿dónde vas? O sea, ¿dónde narices vas? Llegas tarde, llegas mal, llegas a romper una paz que ya había en Ceuta, pero bueno, yo me voy a quedar con una cosa, y es con la respuesta de los ceutíes. ¿Cómo han echado a los fascistas de sus calles? O sea, a mí de verdad se me llenaba el corazón y se me caían las lágrimas de gozo de ver que los españoles, porque que no se nos olvide, por mucho que diga el señor Abascal, o sea, los ceutíes son tan españoles como tú y como yo, por mucho que le recen a otro dios, o sea, me da igual, y cómo han salido a las calles y los han echado. Yo estuve en Torre Pacheco varios días y aquello de ir a cazar al inmigrante me pareció tremendo, me pareció horroroso. Creo que en aquel momento creía que este país estaba tomando una deriva muy, muy, muy peligrosa, pero ver la reacción de la ciudadanía en Ceuta me hace volver a creer, Loreto, la verdad. Pues como dice Jesús Cintora, pedid y se os dará. Estabas refiriéndote a esas imágenes de la reacción de los Esa frase es de Cintora originariamente. Bueno, no. Eso dice. Pero aquí la Yo le había escuchado la del perrete. Bien, pedid y se os dará. El caso es que queremos recuperar esas imágenes de los ceutíes, plantando cara a esos agitadores y expulsando de sus calles a una ultraderecha que busca al final fomentar el odio. Vamos a ver esas imágenes y las comentamos, Loreto. Loreto, ¿han intentado un Torre Pacheco y les ha salido el tiro por la culata? Totalmente. Total y absolutamente. Y a cualquier demócrata que vea esas imágenes, lo único que le debería de salir es aplaudir y decir lo orgullosos que estamos de nuestros conciudadanos. O sea, esa es la España que yo quiero, esa es la verdadera España, la España que integra, porque al final aquí estamos hablando de que han entrado 50.000, 60.000 personas que luego han vuelto, pero perdón, o sea, para mí, lo dramático de esta situación es que hay casi un centenar de personas que no van a contar lo que ha pasado, que están muertas, que se han ahogado en el mar. Entonces, ese es el verdadero drama de la inmigración. La cantidad de muertos, o sea, el Mediterráneo, y no solo aquí, o sea, hay que decir, el Mediterráneo es el cementerio de Europa. O sea, y lo contamos, como lo hemos normalizado y no podemos normalizar este tipo de situaciones. Hay que buscar responsables, estén donde estén, sea las mafias, sea el gobierno de Marruecos, sea quien narices sea. Pero no podemos permitir que 100 personas pierdan la vida en 24 horas por intentar buscar una vida mejor. Yo no sé si vosotros en esa mesa, asumo que muchos de vosotros sí habéis estado en Marruecos, yo sí. Cuando vas a Marruecos por primera vez entiendes por qué la gente se juega la vida cruzando en una patera. El racismo muchas veces se cura viajando. Yo le diría a todos estos racistas, iba a decir una palabrota, pero estamos en horario infantil, que viajen más y ladren menos. Porque al final aquí se nos olvida de verdad lo importante, que hay 100 muertos. Loreto, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, mira, hacíamos esa relación entre Ceuta y Torre Pacheco, y es que la crisis migratoria que se ha generado estos días es muy distinta a lo sucedido entonces, hace ya un año. Sin embargo, sí que tienen algo en común, y es el detonante perfecto para que los ultras propaguen esos discursos xenófobos. Dos escenarios diferentes, pero con algo en común. ¡Mira! ¡Ponte puta las manos! La chispa perfecta para los ultras. La violencia no se soluciona con violencia. En Torre Pacheco, 3 marroquíes son detenidos por estar involucrados en la paliza a domingo.
La extrema derecha aprovecha para salir a lo que ellos llaman la caza del migrante. ¡Está equivocado de calle, socio! Durante 5 días, ultras se desplazan a Torre Pacheco esparciendo su furia. Estos, con las caras tapadas, instaurando el miedo en nuestras calles. Patrullas, altercados, cargas policiales. Que cierren el pueblo porque viene gente de fuera a entrar aquí, que entran con machetes, con armas. Un año más tarde, la imagen se repite. Quita España, vamos a reconquistar Ceuta. Utilizan la llegada de inmigrantes para propagar su odio en Ceuta. Alberto, teníamos pendiente la réplica Sara, pero sí es verdad que toda esta gente de ultraderecha pues aprovecha todas estas circunstancias, todos estos escenarios para hacer de las suyas, aunque en esta ocasión les ha salido de una manera bastante distinta, afortunadamente. Fíjate, Gonzalo, en las últimas elecciones a la Asamblea de Ceuta las ganó el PP, pero Vox sacó un 20% de los votos, el mismo resultado que el Partido Socialista. Entre PP y PSOE, entre PP, y Vox, más de un 50% de los votos. Claro, entonces ahí los ultras se envalentonan y se creen que cuando van a ir a Ceuta se encuentran con una situación parecida, por ejemplo, a la que había en Torre Pacheco, que hemos visto también las imágenes. Además, porque es que los ultras, cuando hay tragedia, cuando hay inmigración, y ya si se suman los dos, ni te cuento, aprovechan esas circunstancias para hacer el agosto e ir ahí donde hay un caldo de cultivo que creen que ellos se van a aprovechar. ¿Qué pasa? Que para sorpresa de todos nos hemos encontrado como muchos ciudadanos de Ceuta lo que han hecho es hacer frente a esta gente que trata de pescar en lo que creen que es un caladero de votos, y lo que les dicen es, oye, aquí tenemos una realidad a la que hacemos frente en el día a día, nosotros no somos así, no somos como vosotros, no vengáis aquí en plan oportunistas a aprovechar esto. Y se encuentran con esa situación en las que algunos, y no ya Abascal porque no estaba el sábado, que es cuando otros, como lo que estamos viendo ahora, en este caso Alvise, han tenido que correr cual galgos precisamente viendo cuál era la respuesta de los de Ceuta. Y yo, francamente, creo que ha sido un ejemplo de dignidad el que ha dado la población de Ceuta, porque tú puedes estar preocupado, puedes estar muy enfadado por lo que deje de hacer el gobierno, pero eso no significa que le tengas que hacer la ola a quienes tratan de aprovecharse de esta situación como los ultras. Y además les ha pasado una cosa, a Vito, a Desocupa, a Alvise y a todos estos que se han pensado que España es la M30 y que España es solo el síndrome, el olor y el sabor de Madrid. Y como aquí consiguen crear cierta crispación y malestar, cuando han salido de la M30 han descubierto que esto es España, que España para los pies, incluso gente, había en esas plazas votantes de derechas, pero de derechas. No fascistas. Esto es España. Te estaban diciendo, párate y márchate. No, y se han ido corriendo como un galgo. El galgo de Ceuta. Un momento, Marta Nebot, que querías apuntar. Sí, yo quería apuntar una cosa, y es que además hay que recordar dónde ocurre todo esto. Ceuta lleva gobernada por el PP 25 años. Me la has quitado. 25 años. En ese gobierno vemos mujeres con pañuelo. El 40% de la población de Ceuta es musulmana. Hay hindúes, hay judíos y tienen una convivencia idílica que ya nos gustaría en el resto de España. Entonces, de verdad, esa imagen de Tellado con Vito Quiles yendo a Ceuta cuando es una ciudad autónoma gobernada por el PP, donde la paz, de alguna manera, ellos tendrán que tratar de alimentarla, es una incongruencia de tales términos que ya, bueno, tendrán que pensar cómo se lo explican a la gente y cómo se lo explican a sus votantes, porque desde luego yo creo que es inexplicable. Precisamente por esa situación que cuentas es por lo que les ha salido tan mal, a diferencia de lo que pasó hace un año. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de áticos. De áticos para vivir o como oficina, eso ya lo decidirán ustedes mismos, pero en este caso sobre el ático de Ayuso. Bueno, vamos a saludar a... Sí, bueno, pero ahora les vamos a contar y que cada uno se haga su opinión. Mar Espinar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues antes de entrar en materia vamos a escuchar a la protagonista. En este caso a la principal propietaria, que es Ayuso, reafirmando que el ático de Chamberí y otros 4 inmuebles están en venta y que esperan conseguir unos 20 millones para la reconstrucción tras los incendios. Está en venta este inmueble y también hemos puesto otros 4 que están en Gran Vía, y con estos más de 22 millones de euros aproximadamente vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste. Gracias.
Mar Espinar insiste a Ayuso y todo su gobierno, además, hoy mismo lo hemos escuchado por parte de su portavoz, en esto de la reconstrucción. Desde el PSOE de Madrid han pedido una reunión de emergencia de la Asamblea, han solicitado que se convoque la Diputación Permanente, el único órgano que opera durante las vacaciones. ¿Esperan conseguir así explicaciones, alguna explicación? Bueno, lo que esperamos es que los madrileños tengan alguna respuesta a dónde está yendo a parar su dinero con la gestión que está haciendo la señora Ayuso. A mí esto de la donación que dice ahora constantemente la señora Ayuso me parece una broma, porque es que las partidas presupuestarias no se pueden cambiar como a ella le dé la gana, por mucho que le sorprenda. Y además también le quiero recordar que no tiene que explicar cómo va a vender ese aticazo. Lo que tiene que explicar es cómo se lo ha comprado. ¿Dónde está el expediente justificativo para la adquisición de ese aticazo? ¿Dónde está la licitación de las obras de sol que justificarían que necesite ese aticazo según el sentido común que practica la señora Ayuso? Y además también sabemos por la prensa que está hablando de 4 inmuebles, que parece que al final son solo 2, está hablando de 22 millones, que entiendo que ella calcula chupándose el dedo y poniéndolo al viento a ver por dónde sopla. Creo que lo que tiene que hacer la señora Ayuso es dejar de tomar a los madrileños por tonto, porque si algo está quedando claro en esta última etapa de la señora Ayuso es que ya no cuela que vaya a vivir de gorra a costa de los madrileños o de Quiró. Ya no cuela, dice Mar Espinar, pero es cierto que es la enésima potencia que tiene, polémica que tiene a Ayuso como protagonista. En esta ocasión, ¿realmente creen desde el PSOE de Madrid que va a tener consecuencias para ella o se va a quedar ahí en otra polémica más con Ayuso como protagonista? Bueno, el Partido Socialista hacemos nuestro trabajo y lo que tenemos que exigirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid es que dé explicaciones a los madrileños. Lo que tenemos que hacer es recordar a los madrileños que ya le pagaron una estancia el verano pasado, si nos acordamos, para sus vacaciones, que era rascafría, y que este verano otra vez nos lo ha intentado colar pagándole los madrileños otra estancia, esta vez para invierno y una de lujo además, con 400 metros cuadrados, 200 de terraza, cuando sabía perfectamente que el uso del ático que se estaba comprando no lo podía cambiar. Quería una vivienda como presidenta de la Comunidad de Madrid y lo ha intentado por la puerta de atrás, porque es una trilera, porque es una tramposa y porque lo único que sabe hacer es trincar la pasta de los madrileños o de Quiró. Muy bien, Mar Espinar, pues muchísimas gracias. A vosotros. En breve volveremos a conectar con Mar Espinar. En breve, no digo hoy, pero ahora Sara Santaolalla. Parece que las explicaciones por la compra, no la venta, por la compra del ático de la Comunidad de Madrid por parte de Ayuso no llegan. Pero es que además es mentira, si es que ya lo hemos dicho. Una venta, un gasto inmovilizado no puede ir a una cuenta corriente. El dinero que se recaude, si es que se vende este piso, que por cierto dice, no, las distintas viviendas que se van a vender en Gran Vía, esos 4, hay una. Solo aparece en Madrid, planifica, aparece una, no 4. Pero además es que el dinero que se consiga de esta venta no puede ir a donarse a los bomberos. Esto así lo establece la ley. Y si lo hacen, que nos expliquen cómo van a hacerlo y qué ley o qué apaño van a encontrar legal. Y luego también que no lo haría la Comunidad de Madrid, lo haría Madrid Planifica en todo caso, porque es quien hace la compra, quien haría la venta. Entiendo que Madrid Planifica querría destinar ese dinero a los incendios, que además no se puede. Pero bueno, esto es algo que la ley les importa poco, porque es la misma ley la que hay una normativa dentro del Ayuntamiento de Madrid que dice que un ático no puede ser una oficina, y aún así intentaron vendernos y colarnos que esto era una oficina. Una oficina que conocemos hoy, que tiene el piso en exclusiva, lo contaba esta casa por la mañana en Mañaneros 360, vamos a ver ahora, que tenía dormitorios, sala de cine privada, terraza de 200 metros cuadrados, cocina con domótica. ¡Ostras! Vaya apartamento, vaya oficina. ¿Quieres verlo otra vez? Ya sé que no, quiero vivir. Quiero irme a vivir. ¿Quieres vivir en la casa? Quiero vivir allí. Pues tienes que ahorrar. Yo quiero vivir. Te faltan tertulias para irte a vivir ahí. Me faltan 30 años, volver a nacer, seguir viviendo, echarme un novio comisionista, echarme una pareja que sea como la señora Ayuso, o ser amiga de la señora Ayuso, porque hemos visto cómo se ha forrado su padre, su madre, su hermano, sus cuñadas, sus amigos. Bueno, nos has hecho ya, Sara, nos has destripado directamente el
ático. Bueno, ya lo hemos visto esta mañana. Vamos a ver la casa en la que quiere vivir Sara. Me han quedado ganas de ver ese famoso ático comprado por la Comunidad de Madrid, en torno a 6 millones de euros precio de mercado. Decía Sara, sala de cine privada, insonorizada, cocina con mármol avanzado. ¿Qué más, María Molero? No le falta de nada, Ane. Vamos a verlo, aquí lo tenemos, porque claro, de oficina no, poco, la verdad, pero piso es un pisazo, ¿eh? Ojo al anuncio de venta, ático de ultralujo, no es para menos, desde luego no se queda corto. En el centro de la capital, con, ahí tienen el dato, 623 metros cuadrados, ojo que 100 de ellos de terraza, una terraza con vistas panorámicas de Madrid, completamente reformado, ahí lo estamos viendo, 5 dormitorios, una habitación de servicio y hasta sala de cine, claro, imprescindible para una oficina, es que es totalmente necesario una sala de cine. Todo por el módico precio de 6.600.000 euros. Ahí es nada, una ganga, chicos. Con vistas a Madrid y a la casa de su madre. Sí, hombre. Claro. Bueno, con vistas no, con la puerta enfrente de la casa de la madre. La casa donada por los padres Ayuso cuando os abalanzáis, pero bueno, que entendemos todos que era un ático que a lo mejor ya tenía puesto el ojo la presidenta. ¿Por qué lo tenía puesto? Vamos a conectar ahora con Manuel Rico, director de Diario Público. Muy buenas tardes, don Manuel. Manuel, ¿me oyes? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. No, tú me oyes a mí, pero yo no te oigo a ti. No sé si es que tienes cortado el micro. Bueno, yo te voy a ir haciendo la pregunta, a ver si nos la puedes contestar y lo vamos activando. No, pues no está Manuel Rico. Pues vamos a hablar entonces con Chema Garrido mientras recuperamos esa conexión con el director del Diario Público. Vamos a conectar con Chema Garrido, que nos contó en Malas Leguas Noche este sábado pasado la conversación que tuvo con Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a recordarlo. Él sabía que Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso estaban intentando solucionar esto, es decir, la venta de los inmuebles desde hace 3 o 4 meses. Lo que Miguel Ángel Rodríguez me dice que no sabía es que lo había puesto en portales inmobiliarios. Y se le ve, obviamente, molesto y enfadado. Y me recalca, es Alberto quien pone a la venta estos inmuebles y yo no lo sabía. Dice que no tiene ni puta idea de qué van las obras en Sol. Y me llega a decir, ya lo quisiera para mí, el ático. Luis Arroyo, ¿se desmarca Miguel Ángel Rodríguez de la compra del ático? Ahí evidentemente, se está desmarcando claramente. O sea, el lío hay, seguro. Está clarísimo que algo de lío hay. Dice la verdad... Bueno, a ver, te estoy preguntando también, me estoy aventurando demasiado. Pero quiero decir, ¿es que Miguel Ángel Rodríguez no sabía nada de toda esta operación? O sea, Miguel Ángel Rodríguez, si no sabe nada, desde luego hay un cambio brutal, porque todo el mundo sabe que Miguel Ángel Rodríguez ha sido el fiel escudero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por decir poco. Sería la primera fisura en este romance que mantienen, ¿no? Desde luego. Sí, Hoy la ha defendido, yo creo que sí. Y ayer la ha defendido. Yo creo que sí, pero de todas maneras, fíjate, Gonzalo, que a mí me gusta siempre recordar, porque al final, entre tanto ático y tal, la gente también dice, pero ¿cuántos áticos hay? No sé. O sea, recordemos, la pareja de la presidenta de la Comunidad se mete 2 millones, estos son datos súper constatados, 2 millones de euros por la venta de mascarillas a Quirón. De los 2 millones de euros, defrauda 350.000. Todo está constatado. Habrá que juzgarlo y, por tanto, todo es súper presunto. Pero, en fin, todo está ya en los sumarios y tal. Ahí, justo con ese dinero, se compra primero un piso y luego se compra el otro, el segundo, a través de su asesor fiscal. Un alquiler con opción de compra. Exactamente. Los dos en Chamberí. El barrio de la infancia de la presidenta de la Comunidad. Ahora los ponen a la venta, coincidiendo justo con la compra de este pedazo de piso que evidentemente no iba a ser una oficina, porque no podía ser una oficina, ni lo es, lo acabamos de ver, con cine y no sé qué, y terraza, etcétera, evidentemente una... Joder, es que yo no sé qué más hay que constatar para ver que la presidenta de la Comunidad de Madrid se está corrompiendo o está corrompida. Madre mía, el presunto. Presunta. Vamos, sigue el presunto siempre ya. Pero si es que yo tengo la Guardia Civil. A mí el presunto no se me olvida. Y ahora sí vamos a... Presuntamente todo. Ahora sí vamos a poder comentar la jugada con Manuel Rico, como decía, con el director de Diario Público, que ha sacado también una información que mencionaba antes Sara. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Que tiene que ver con esa supuesta venta que ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid de una serie de inmuebles que realmente no son tantos. Sí, a ver, como explicamos hoy en público, efectivamente, realmente la empresa que ha comprado el ático solo tiene un inmueble en Gran Vía. Esto consta en, bueno, entre 8 y 10 documentos oficiales donde siempre hablan de un inmueble, ¿no? Pese a ello, tanto Ayuso como su consejero García hablan de que van a poner a la venta 4 inmuebles en Gran Vía. Bueno, realmente existe ese inmueble, Gran Vía 6, que en el registro de la propiedad está dividido en 4 fincas registrales. Imaginamos que eso es el truco, por decirlo así, de alguna forma, que utiliza Ayuso y su consejero para hablar de esos 4 inmuebles, ¿no? Pero bueno, esto es una mentira más, porque obviamente una empresa como Planifica Madrid tiene cuentas anuales auditadas, hay otros documentos donde siempre hablan de un único inmueble, que son esas oficinas en la tercera planta de Gran Vía 6, ¿no? Una mentira más que se suma a la mentira principal, que es que obviamente ese ático no iba a ser para otra cosa que residencia, porque tiene un uso residencial. Y por lo tanto, como imaginamos que la Comunidad de Madrid no compra áticos para sus directores generales, pues la lógica pura es que sería en el futuro la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué página es esa? Manuel, este edificio, o estas oficinas, esta oficina concretamente, este inmueble, ¿se ha puesto a la venta ahora a raíz de que se haya descubierto todo el pastel que querían montar con Chamberí, o esto ya estaba a la venta antes? Bueno, esa es la segunda mentira, ¿no? Este inmueble, la primera es que van a vender 4 inmuebles en Gran Vía, solo pueden vender uno, porque uno en principio no puede vender lo que no tiene. Y la segunda gran mentira es que lo ponen ahora a la venta para ayudar en la reconstrucción de la zona quemada. Bueno, el inmueble se puso a la venta el 6 de agosto del año pasado, es decir, 358 días antes de que el consejero de Presidencia dijese que acababa de dar instrucciones para ponerlo a la venta. Es un inmueble que, de hecho, la puja quedó desierta, se pedían 14,2 millones de euros, iba incluido por esas oficinas y, bueno, pues nadie empujó a ese precio, pero se puso a la venta hace un año. Es otra mentira. Manuel, vamos con la última, porque está presumiendo mucho de ello Isabel Díaz Ayuso. Pero yo no sé hasta qué punto esto es posible. ¿Está permitido esto de vender un piso y luego dedicar el dinero que ganas con ese piso a ayudar a la gente damnificada por los incendios? ¿O esto es inviable? Bueno, a ver, no está claro. Para empezar, no está claro que vayan a ganar dinero, entre comillas, porque ese ático costó dinero y hay que ver si ha habido una plusvalía. Pero bueno, suponiendo que en todo caso hay ese dinero, que entra ese dinero, a ver, Planifica Madrid es una empresa con 90 empleados, con muchísimas propiedades de suelo, de construcción, y para que ese dinero salga de la empresa, la vía razonable es vía dividendos, pero los dividendos se suelen repartir en el ejercicio siguiente, en caso de que haya un resultado positivo. Bueno, pues los consejeros deciden qué se hace con ese dinero que se ha ganado, ¿no? No sería nada inmediato. Desde luego, no se me ocurre otra forma de sacar ese dinero, pero es que para empezar, que sepamos, ni siquiera se ha vendido. O sea que está hablando de un futurible, pero que es obvio que lo de los incendios es para tapar el escándalo, que es que se lo inventaron la semana pasada sobre la marcha, ¿no? No se ha vendido, no se sabe si se va a perder dinero o se va a ganar, no se sabe en qué precio se va a poder vender y desde luego esto parece un brindis al sol más que otra cosa, pero muchas gracias, Manu. Nada, gracias a vosotros, como siempre, un abrazo. 18 y 51 minutos de la tarde, seguimos en Malas Lenguas Verano con una noticia de última hora, porque acabamos de conocer que Zapatero le pide al juez Calama que ponga límites a la UDEF a la hora de investigar sus cuentas. El expresidente del Gobierno advierte que acceder al universo de todas sus operaciones económicas puede derivar en una investigación prospectiva con vulneración de derechos. Tribunales. Alberto Muñoz, ¿qué más sabemos sobre esta noticia que acabamos de conocer?
Pues Anne, como decías, es noticia de última hora. José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido ese cheque en blanco que pretendía dar el juez Calama a la UDEF para que investigase todas sus cuentas y las de su entorno. Dice la defensa del expresidente que precisamente dejar esa decisión sobre qué investigar a los investigadores es una decisión que puede comprometer sus derechos fundamentales y que son los agentes de la UDEF los que tienen que decir qué información concreta están buscando dentro de sus cuentas. Recordemos, Anne, que el pasado viernes el juez habilitó una pieza separada secreta para almacenar toda la información bancaria de Zapatero y de su entorno para evitar más filtraciones sobre la vida íntima de todos ellos. Luis Arroyo, ¿qué te parece esta última decisión de Zapatero? Bueno, es una decisión de su abogado, que es un extraordinario... Sí, por supuesto, obviamente. No, me parece que es absolutamente indispensable que dejen de vulnerarse ya los derechos del presidente Zapatero, porque más allá de que, por supuesto, presumamos la inocencia, yo no solamente la presumo, yo confío plenamente al 200% en la inocencia del presidente Zapatero, pero es evidente que se han vulnerado sus derechos, es absolutamente evidente. Se ha filtrado toda su vida, todos los detalles a través de las conversaciones que mantenía con Gertrudis, con su secretaria, de 2 años y medio. Todos y cada uno de los detalles. Si tenían un perro, si tenían un tal... Sí, siendo eso cierto, claro. Siendo eso cierto, él por no eso quiere digo, ahora que pase lo mismo con sus claro, cuentas. Correcto. Pero es verdad que de inicio sí planteó que podían investigarle las cuentas y que él no tenía ningún problema con eso. Claro, no, él lo que dijo, no, sí, tienes razón, pero hay que matizar. Él lo que ofrece durante su declaración ante el juez es voluntariamente, que el juez, por cierto, se lo afea de algún modo, le dice, no, pero eso ya lo hacemos nosotros de oficio. No es verdad, no es verdad. El juez sabe que cuando Zapatero, a través de su abogado, firma un documento en el que autoriza que se soliciten movimientos en cualquier cuenta internacional, el juez sabe perfectamente que eso facilita mucho el trabajo del juzgado. Pero claro, cuentas internacionales, porque el presidente lo que dice es no tengo ninguna actividad, ningún activo, nada, absolutamente nada, fuera de España. Ahora, de ahí a que el juez permita una investigación de todas sus cuentas, las que sean, las de sus hijas, creo que también están incluidas, por cierto, etcétera, es evidente, y la de su esposa, de Sol Soles, es evidente que estás favoreciendo, que para mí me parece evidente, y es lo que defiende el abogado, que se está favoreciendo una investigación prospectiva. Porque puede haber, habría probablemente muchos ingresos que no tengan nada que ver. Imagínate, es su estrategia procesal, la de su abogado, que para eso es un experto, pero yo te digo una cosa, si nada tienes que ocultar, nada tienes que temer. O sea, yo pongo a disposición, un momentito, por favor, yo pongo a disposición todas mis cuentas bancarias, vamos, mañana mismo, que bueno, pues oye, me parece muy bien, pero tú no, quiero decir, a ver si, y reto que me encuentren algo mis cuentas bancarias. Pero Marta, eso no tiene sentido, de verdad. Cualquier ciudadano tiene derecho a proteger sus datos, con independencia de lo que haya. Él está inmerso en una investigación muy grave, está imputado por presuntos delitos muy graves y con autorización judicial tiene derecho el juez a decirle a la UDEF que mire e investigue las cuentas. Dicho esto, lo que no hay ninguna razón tiene que garantizar que esas cuentas no se hagan públicas. Marta, sin lugar a dudas. El hecho de que tú no tengas nada que ocultar no evita tu derecho, primero, a utilizar, por supuesto, a tu abogado, claro, te lo he dicho yo, es estrategia usted procesal. No puede usted entrar porque es una investigación prospectiva. Es decir, vamos a ver qué pescamos. No, es que no funciona así. Una instrucción en un país democrático como este funciona suponiendo que hay indicios de que se ha cometido un delito y buscando en los lugares donde se puede. Quiero escuchar a Marta Nebot. Vamos a ver, tenemos ya el escrito del abogado y me parece que es fundamental en qué términos pide que esto ocurra, ¿no? Está pidiendo que se establezcan con claridad los criterios para el expurgo, porque si no, efectivamente es una investigación prospectiva. Tú no puedes mirar las cuentas de alguien sin edie, absolutamente todo, además de tantísima gente que está involucrada de una manera colateral en algunos casos y que vas a poner toda su intimidad en juego. Luego dice cosas que a mí me llaman la atención. Dice que la policía
el análisis de la unidad policial tiene que constatar en sus informes que va a utilizar tanto lo que encuentren que sea favorable a las tesis policiales como lo que sea favorable al investigado. Bien. Es que tienen dudas sobre esto, porque esto en otras ocasiones no ha ocurrido así. Entonces están pidiendo que por lo menos haya una acotación real de qué se va a investigar y qué no, qué se va a subrayar y qué no, y si va a ser con el... de esto sabe más Luis que yo, pero los abogados tendrían que tener acceso también a toda esa información y de momento no la tienen. Entonces están pidiendo que no sea barra libre para la policía para sacar cualquier dato que a ellos les interese. Pero bien puntualizado, Marta. ¿Cómo de breve, Sara? Que tiene que ser muy breve. Muy breve, igual que la vida laboral de Abascal. Muy breve. La cosa es que estamos haciendo un ejercicio de cinismo total. O sea, el presidente Zapatero ha visto cómo su vida ha sido expuesta en los últimos años, se ha filtrado en los medios de comunicación hasta la cita con las cejas, hasta la cita en el peluquero, hasta su perro muerto, hasta la adopción de un nuevo perro, ahora quieren que hasta todo, y ahora quieren filtrar sus cuentas. No engañemos a la gente. ¿Para qué se hace esto? El problema no es que se investigue, el problema es que se filtre. Y yo de cierto procedimiento que ya hemos visto que no está siendo muy decente y que no está siendo muy transparente con Zapateros y con los demás se les cuenta todo, de repente, ¿cómo no vas a tener miedo de nada? No porque tengas nada que ocultar, sino porque se tiene que enterar hazte oír si gastas en la farmacia o si gastas en el supermercado. El juez tiene que garantizar que se investiguen todas las que se Vamos a cambiar de tema. Oye, he de decir que me lo imaginaba incluso un pelín más breve. Pero bueno, breve ha sido este paso por Zapatero, porque como ha dicho Ana, era una última hora. Pero vamos a volver a hablar de Ayuso, era en el tema en el que estábamos y el que nos ocupa. Y es que visitó Pelayos de la Presa, una de las zonas más afectadas por el fuego en la Comunidad de Madrid, y se ha encontrado a los vecinos muy enfadados con ella. Escuchen hasta dónde llega su cabreo. A mí también me gusta la fruta, presidenta, pero se me ha quemado. Llevo 20 años viendo cómo se manifiestan los forestales. Gracias por su visita. Pero vamos a ver si la próxima vez traéis algo hecho. Inútiles. Sois una banda de inútiles. ¡Ole! Sois una puta banda de inútiles. Y lleváis 20 años siendo unos inútiles. Gracias por su visita, presidenta. Me voy a por la fruta, que se me ha quemado. Emilio Delgado, de Más Madrid, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Emilio, Miguel Ángel Rodríguez, vía tuit, viene a reclamar que es Pedro Sánchez el que no puede salir a la calle y que lo de Ayuso normalmente suele ser un paseo en loor de multitudes, pero parece que estas imágenes cada vez se repiten un poquito más. Con total normalidad. Yo creo que a cualquier gobierno le pueden surgir desgracias y catástrofes que están fuera de su control, intentar hacerlo lo mejor posible y hay que tener un margen de confianza. El problema que tenemos con la Comunidad de Madrid es que el año pasado estábamos viviendo una canción muy similar a la de este año. Llegamos con muchos municipios de la Comunidad de Madrid sin el plan de actuación contra incendios forestales activado, que es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, con las plantillas de bomberos mermadas, sin personal, con una temporalidad absoluta en la que el 40% de la plantilla trabajaba 4 escasos meses, sin medios, y bueno, pasó lo que pasó. Intentamos insistirle al Gobierno de la Comunidad de Madrid que tenía que tomarse en serio este tema y la arrogancia de la que hace gala habitualmente la Comunidad de Madrid les ha impedido tomar nota y hemos llegado este año en la misma situación. Entonces el problema es que la Comunidad de Madrid tropieza 2 veces con la misma piedra y luego se la tira a los vecinos y vecinas que al final son los que lo han perdido todo. Y es comprensible el cabreo, es normal, claro. ¿Crees, Emilio, que la situación que se ha vivido este verano con los incendios va a conseguir solucionar el problema que tiene la Comunidad de Madrid con los bomberos? Pues mira, me gustaría poder decir que sí, pero no lo creo, porque la Comunidad de Madrid está haciendo gala de una arrogancia y de una prepotencia que impide que la Comunidad de Madrid avance en cualquier aspecto. No solamente en el tema de bomberos, es que insisten en subrayar que somos los mejores en sanidad, en educación, en transporte público, en incendios forestales. El consejero 2 días antes de los incendios decía que en Madrid los incendios no prenden, y yo creo que lo que le convendría al Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero muy particularmente al conjunto de la sociedad madrileña, es que el Gobierno dejara de darse golpes en el pecho, que el Gobierno dejara de decirnos y de contarnos lo buenos que somos y que dejara hablar a la realidad por sí misma, porque si no tuviéramos las listas de espera inasumibles que tenemos en sanidad, la comunidad que presume de ser la más rica de España, si los colegios públicos de la Comunidad de Madrid estuvieran climatizados, si los incendios estuvieran controlados, pues la realidad hablaría por sí misma y no haría falta que salieran ellos permanentemente a darse golpes de pecho, como digo, y a decir que somos los mejores del mundo. Es un gobierno arrogante e incapaz de aprender, y eso es lo más grave de todo.
Bueno, Emilio, no podrás decir mucho porque ten en cuenta que el gobierno de Ayuso ahora repite casi como un mantra desde que El País destapó la compra del ático por la Comunidad de Madrid, que todo el dinero que obtengan con la venta de todos los pisos que tiene la Comunidad de Madrid van a ir, dicen una y otra vez, destinados a la restauración de toda la zona afectada por los incendios. ¿Qué te parece? Pues me parece que cuando un gobierno lleva una semana en la que cada 24 horas emite una versión de los hechos que es contradictoria con la que había dado el día antes, la gente ya deja de preguntarse si tienen razón o no y empieza a preguntarse qué están queriendo ocultar. Y es exactamente el punto en el que estamos. Primero ocultaron la compra del piso, la ocultaron de todas las páginas de transparencia. Luego, cuando saltó el escándalo, dijeron que era una compra normal para oficinas. Cuando se dieron cuenta de que no podía ser para oficinas, dijeron que lo iban a vender junto con otros inmuebles de Planifica Madrid para dar el dinero a lo de los incendios. Resulta que eso no se puede hacer, un traspaso de partidas así no se puede hacer de esa manera. Tampoco eran cuatro inmuebles de Planifica Madrid, sino uno, y ahora nos enteramos de que además esa venta llevaba puesta en marcha desde hace un año, no la semana pasada, como dijo el consejero de Presidencia. Mienten por sistema, mienten de forma recurrente, y yo creo que el pueblo de Madrid se está dando cuenta. El problema, como digo, es que sus mentiras y su mala gestión y la forma de gestionar Madrid, que lo hacen como si Madrid fuera un negocio, no una comunidad autónoma, recae sobre las espaldas de los madrileños y de las madrileñas, que son las que están pagando esta nula gestión, esta arrogancia y esta manera pues tan insoportable de ejercer el poder. Emilio, ¿tú has tenido la oportunidad de ver las imágenes del piso que se había adquirido? Sí, sí las he visto, sí. ¿Qué opinión te merece? Sí, me merece, o sea, es evidente que están mintiendo y es evidente que alguien tenía ya la mudanza preparada. En abril publicó el diario.es que la presidenta Ayuso estaba utilizando a personal de presidencia para buscarle un piso en Chamberí. Luego resulta que compra la Comunidad de Madrid este aticazo de lujo diciendo que va a ser para reuniones, que es un uso que no está contemplado en la licencia ni en el plan urbanístico, y coincide curiosamente con que su pareja pone los 2 pisos que había conseguido con las comisiones de Quirón en venta y, hombre, no hace falta ser extremadamente listo, ¿no? Pues alguien está dando un pelotazo urbanístico y pretendía que a partir de ahora y el tiempo que esté la presidenta en el gobierno le pagáramos los madrileños la residencia. Me parece que es insoportable y me parece que es intolerable y me parece que el conjunto de los madrileños tiene que tomar nota, porque no poner coto a este tipo de conductas está llevando a que se reproduzcan cada vez de manera más intensa y más rápida. Le hemos pagado viajes oficiales, le pagamos el chalet de la Sierra, su familia se escaqueó de pagar los 400.000 euros de un crédito público con Aval Madrid porque le traspasaron las propiedades que podían ser embargadas a Ayuso. Quiero decir, es impensable que esto sucediera en otra comunidad autónoma y no hubiera acabado ya con la dimisión fulminante de la presidenta. Ahora, digo una cosa también, no basta con que ellos lo hagan mal. Creo que nosotros, que la oposición, tenemos que hacerlo bien, que tenemos que plantear un proyecto para Madrid que demuestre que Madrid es grande, que puede ser grande sin estar sujeto a la corrupción permanente del Partido Popular. Y en ello estamos. Emilio Delgado, muchísimas gracias y buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Bueno, cambiamos de tema porque hoy estamos casi de aniversario. Hoy, 3 de agosto de 2026, se cumplen 6 años de la marcha del rey emérito a Abu Dhabi. Desde entonces han pasado muchas regatas, escasos momentos familiares, una polémica biografía y ninguna explicación por sus problemas fiscales. El 3 de agosto de 2020. El rey Juan Carlos se va de España tras las investigaciones abiertas sobre su supuesta fortuna en paraísos fiscales. El emérito abandonaba España y se instalaba en Abu Dhabi, donde no hay recaudación de impuestos. Quiero lo mejor para España. 2 meses antes, la Fiscalía del Supremo investiga a Juan Carlos I por las comisiones del AVE a la Meca. Desde Emiratos ha hecho 2 regularizaciones fiscales a Hacienda, más de 5 millones a las arcas públicas de España. ¿Dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido su estancia en Sánchez? Semanas después de su partida, Corina Larsen llegaba a decir en la BBC que Juan Carlos le dio 65 millones de euros a modo de regalo. Lo siento mucho. Me he equivocado. Desde entonces solo ha vuelto a España para disfrutar de regatas como esta en 2022, donde también se reunió con su hijo, el rey Felipe, en Zarzuela. ¿Qué espera de la visita hoy a su hijo? Abrazo. En abril de ese mismo año protagonizó su primer posado familiar con sus hijas y nietos después de comunicar que seguiría residiendo en Abu Dhabi. Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. Pero si hay una imagen que permanecerá para siempre en nuestra memoria, es esta. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe. El emérito promocionando sus memorias a modo teletienda. Sin distorsiones interesadas. 6 años en las que el emérito solo tiene un deseo. ¿Tiene ganas de volver a vivir en España? Aunque para volver tendría que cambiar su residencia fiscal, como le advirtió la misma Casa Real.
Alberto, parece que cada vez viene más veces a España, pero que lo que le separa definitivamente de volver a residir aquí es sus problemas fiscales, digamos. Fíjate, parece que tenemos una situación absolutamente irreconciliable en la que ya asumimos que tenemos todo un rey emérito que seguramente podría llegar a fallecer en otro país que no sea el suyo, más allá de que le pillen una regata en un viaje a España o lo que sea. Una situación absolutamente anómala en la que hemos visto a un emérito que mal rodeado, mal aconsejado, lo que estamos viendo ahora es que casi como una pataleta de un señor mayor que no consigue aceptar que un país no pueda darle el visto bueno a él y haber hecho todos sus caprichos, por esa pataleta se ha marchado a Abu Dhabi y no ha saldado sus cuentas más allá de esa regularización fiscal de 5 millones de euros que hizo hace unos años. Evidentemente tenemos un emérito, todos lo sabemos, no ha sido condenado nunca porque prescribieron los delitos fiscales a los que se enfrentaba, que era a los que tú hacías referencia, Gonzalo, y sobre todo que jamás ha pedido perdón, ni siquiera por aceptar esos regalos de hasta 65 millones de euros de Arabia, que como él bien dijo, no supo rechazar. No le gusta nada que le llamen emérito, lo decía en el libro. No, es un polémico libro premiado de memorias. Yo los 3 de agosto no reivindico y no celebro la salida del emérito. Yo lo único que hago el 3 de agosto es celebrar el cumpleaños de mi madre. Luego, más allá de esto, a mí feliz cumpleaños a tu madre desde aquí. Felicidades. Con mucho cariño. Con muchísimo. A mí, más allá de esto, a mí el emérito no me produce ninguna pena. Su muerte, con todo el dolor del mundo y el respeto, ojalá cuanto más tarde mejor en llegar, sobre todo por la familia, como la de cualquier ser humano, cuanto más tarde mejor. Pero que fallezca en otro país, perdona, este señor en este país no ha aclarado cuánto dinero se ha llevado. He dicho que es una anomalía, no que me dé pena. No sabemos cuánto le hemos pagado en cifras. Es una anomalía que un rey emérito no... Este señor ha aprovechado la situación y el poder que tenía en este país para hacer sus negocios privados, con el dinero que se está forrando en otro país. Este señor no tributa aquí todo el dinero que de verdad podría devolver. Nunca ha pedido perdón, nunca ha acudido a un juzgado, nunca ha intentado solucionar su situación económica más allá de forrarse. Ha dejado a herederos 5 millones de euros, que ya es pasta. del trono algunos nietos y sobrinos que de las tarjetas ya ni hablamos y de los coches que se compraban con ellas. Estamos hablando de un legado de un señor que para lo único que tiene que volver a este país es para rendir cuentas. Aquí espero que no tenga un funeral de Estado y espero que no tenga un funeral como si este señor hubiese sido inocente ante la ley, ante la justicia y un pobrecito, porque lo único que se ha demostrado es que la ley no es para todos igual. A esta hora vamos a volver a Ceuta y vamos a volver a Ceuta con un equipo propio de malas lenguas para conocer de primera mano cómo se está viviendo allí esta crisis migratoria. Jesús Poveda, desde el Centro de Acogida de Ceuta. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Estamos en este centro de estancia temporal de inmigrantes. En las inmediaciones hay ahora mismo cientos de personas, incluso miles, simplemente esperando. Dicen que vienen de Marruecos y que quieren quedarse aquí porque no hay futuro en su país. Aún siguen quedando personas de aquellas que cruzaron a nado hasta aquí, hasta esta ciudad autónoma de Ceuta. Según las autoridades locales, aún quedan entre 3.000 y 5.000 personas que no han sido registradas de ninguna manera, aunque, a pesar de todo, la ciudad sigue poco a poco volviendo a la normalidad. Gracias, Jesús. Mira, Sara, ¿sabes quién ha tenido que salir por patas allí en Ceuta? ¿Quién? ¿El galgo de Ceuta? ¿No? Vito Quiles. Ah, mírale. A Vito Quiles le ha tocado salir por patas. Y es que el agitador ultra ha desatado el caos con una concentración en Ceuta y tuvo que salir evacuado por la propia policía ante el aumento de la crispación. Y no ha estado solo Vito Quiles, Alvise Pérez, Núcleo Nacional, también han viajado hasta Ceuta. Pensaron que conseguirían el apoyo de los ceutíes, pero no ha sido así. Alvise Pérez, Vito Quiles y Núcleo Nacional pensaron que movilizarían a Ceuta.
convocaron 3 manifestaciones este fin de semana. Y las revueltas pronto se volvieron en contra de los agitadores. Vito, que prometió seguridad 24 horas en las calles, salió literalmente a la carrera al poco de llegar. Albi se acabó refugiado en una cafetería. Esto es una vergüenza, tener que irme por culpa de unos musulmanes radicales de Ceuta. Y también unos 20 miembros de Núcleo Nacional acabaron rodeados de policías. Vamos a reconquistar Ceuta, Ceuta es nuestra. Calentaron un ambiente ya de por sí tenso, donde la seguridad de Quiles increpó a varias periodistas. Al poco rato de llegar, todos huyeron de la ciudad, escoltados por la policía. Sara, ya que no estás con tu madre por su cumpleaños, por lo menos vamos a justificar que estás aquí. Vamos a justificar que no coma tarta. Bueno, yo a Vito Quiles he decidido cambiarle el mote del Dioni de Temu, del Vaquilla de AliExpress, al Galgo de Ceuta. Porque así se te van a agotar, se te van a No, agotar. no, tengo mucha imaginación. Tengo más imaginación que Ayusos Áticos y fíjate cómo vamos. Yo creo que esta es cómo se debe tratar a los buitres, a las aves carroñeras y a las especies invasoras. Creo que así se debe tratar. Y se debe tratar a gente que va a intentar criminalizar a un vecino contra otro, va a señalar. Hay que recordar aquellas imágenes de Torre Pacheco, donde bajó un vecino de 15 años a echar una mano a los ciudadanos, a quejarse, a manifestantes que estaban protestando con la situación que estaba pasando, y como tenía otro color de piel, a pesar de haber nacido en Torre Pacheco, le pegaron una paliza a un niño de 15 años. Y estos son los amiguetes y los escoltas de Vito y de compañía. Entonces yo creo que así se trata y así se da un ejercicio y un ejemplo a la humanidad y a la sociedad. Y luego, más allá de esto, hay una cosa que me preocupa. ¿Por qué hay policías escoltando a Vito Quiles? ¿Por qué hay policías escoltando a los de Núcleo Nacional? Puedo entender, fíjate lo que voy a decir, me da la misma vergüenza que escolten a Alvise Pérez, pero Alvise Pérez tiene un escaño. Alvise Pérez se pueden justificar en que es un cargo público, que es eurodiputado. Pero Vito Quiles, Núcleo Nacional, que son neonazis, que hay un vídeo muy gracioso circulando donde no se quiere quitar el pasamontañas por si le echan del trabajo, pero es un nazi muy valiente para dar Sara, palizas. un momento, independientemente de que puede sonar bastante razonable que la policía tenga que proteger a alguien que puede ser agredido en la calle. ¿30 policías? Un momento, déjame terminar. ¿No crees que las consecuencias que habría en caso de no haber sido escoltado, si realmente hubiera sido agredido, hubieran sido peores? Estoy segura que todos los ciudadanos de Ceuta que estaban diciendo aquí no, esto no es Torre Pacheco y aquí no entra el fascismo, ninguno le hubiese puesto la mano encima a ninguno de estos. Por una sencilla razón, porque estaban defendiendo todo lo contrario de lo que los otros traen. Estaban protestando contra la violencia que ellos traen. Oye, no voy a decir que no puede haber un lunático, pero estaban hablando ciudadanos que viven y que residen y que están viendo una problemática y que les preocupa los muertos en el mar y los niños en el parque. 100 que peguen, que no, pegue pero uno que ya puedes no tener un problema. Que quiere decir que en ese sentido entiendo que la policía lo que hace es ser precavida. Gonzalo, ¿quién tiene más posibilidades de dar un golpe? ¿20 cabezas rapadas con el pasamontañas hasta los ojos o vecinos de Ceuta que están defendiendo? De cómo han llegado todos esos cabezas rapadas a Ceuta también podemos hablar. Exacto. Vamos a comentarlo, por ejemplo, con Miquel Ramos. Miquel, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Tú que eres especialista en todos estos perfiles, ¿por qué crees que han ido todos estos a Ceuta? ¿Con qué intención? Vamos a ver, Ceuta se ha convertido estos días en un escaparate internacional. Estaban no solo los medios de comunicación españoles, sino había una gran atención mediática puesto en los sucesos que ahí ocurrían y los ultras obviamente querían esa foto, querían estar allí, querían sacar pecho diciendo que ellos son los que están defendiendo a España. Han quedado en ridículo, absolutamente. Es que hay publicaciones por ahí que dicen que han parado el ferry de Algeciras y tal, y eran 20 tíos que duraron 15 segundos delante de la estación del ferry. Es decir, ha sido bastante ridículo, pero bueno, ellos querían esa foto, querían ese relato. Pero muy peligroso, ojo a esto, los bulos que están circulando en Estados Unidos y en otros países sobre la situación que se ha vivido en Ceuta. Están utilizando imágenes de varios países, de diferentes contextos que no tienen nada que ver con lo que ha sucedido y están hablando de que hay una invasión en España y de que toda esa gente está a las puertas de Europa y que obviamente pues presentan a España como la puerta de Europa que hay que resguardar y que en manos de un gobierno de izquierdas pues está en peligro, ¿no? Y todo esto, los ultras a nivel internacional se están ayudando
tanto no solo bueno, es que, Miquel, todo lo de la invasión es lo que están diciendo los propios políticos españoles. Quiero decir, lo escuchábamos hace unos minutos al propio Feijóo, le escuchábamos también a Abascal, es que son los propios políticos los que hablan de invasión, ¿no? Ese es el problema, que la propia oposición en este país, la derecha de este país, está comprando ese relato de que España es un país que está siendo invadido y que está habiendo una ofensiva casi yo he oído hablar de jóvenes en edad militar, ¿no? Está ya poniendo en alerta esto como si fuera una organización armada que está entrando en este país, ¿no? Y que va bueno, pues la teoría del gran reemplazo que dicen ellos, ¿no? De sustituirnos demográficamente, ¿no? Y implantar su propia ley, ¿no? Y este relato, como digo, ojo, porque es global, ¿eh? Están habiendo cuentas muy Miquel, estaban buscando aquí que pareciera o que se pareciera a lo que pasó hace un año en Torre Pacheco y les ha salido mal. Muy mal. Absolutamente, les ha salido fatal, porque Ceuta además es una ciudad diversa y que convive con esa diversidad y que abraza esa diversidad y se reconoce en esa diversidad. Por lo tanto, les ha salido muy mal porque han sido los propios vecinos, muchos de ellos, la mayoría, yo diría que no son militantes de ningún partido, ni siquiera se definen de izquierdas o derechas, sino que simplemente conviven con sus vecinos de diferentes religiones, de diferentes etnias, y no quieren agitadores, no quieren fascistas allí. Por lo tanto, yo creo que la respuesta ha sido tan natural como es esa diversidad. Te quiero preguntar por lo que estábamos hablando antes con Sara, sobre el comportamiento de la policía a la hora, primero, de permitir que todos estos grupos ultras hayan llegado hasta Ceuta y luego en si han hecho o no han hecho bien en proteger a Vito Quiles o a Luis Pérez ante una posible agresión. Vamos a ver, yo entiendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben tener, digamos, la obligación de garantizar el orden público. Eso es entendible y se entiende que en una situación que pueda haber determinado contexto de tensión, pues deban estar. Ahora bien, ya no en lo de Ceuta, yo creo que en general la sensación que se da cuando un agitador como Quiles va a provocar a las universidades o se dedica a acosar a periodistas o a personajes públicos, ahí ya es otro tema. Ahí es otro tema. Entonces yo creo que sí, que hay esa sensación y yo creo que es bastante, desde hace mucho tiempo que tenemos una sensación de diferentes varas de medir según quién sea la víctima y el victimario en este caso. Muy bien, Miguel Ramos, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vos. Chao. Y es noticia también de hoy que la Audiencia Nacional ha pedido un informe a la Policía Nacional para investigar esta entrada de migrantes en Ceuta. Alberto Muñoz, ¿qué pretenden investigar los tribunales? Pues la Audiencia Nacional ha abierto estas diligencias a raíz de una denuncia presentada por Justitia Europa y por lo que la jueza considera una instrumentalización de la llegada masiva de personas migrantes a través de la frontera en Ceuta. Dice la jueza que estas personas podrían haber sido utilizadas para comprometer la integridad territorial del Estado español y también de las fronteras de la Unión Europea. Dice la jueza, encarga a la jueza ahora mismo a la Policía Nacional que elabore un informe para saber si detrás de esta llegada masiva de inmigrantes podría haber alguna organización criminal. Marta Nebot, más allá de los 2.500 que se supone que todavía quedan aquí y de ver qué va a pasar con ellos, sí parece que puede generarse un problema que hace unos meses no había en la política exterior entre España y Marruecos. Sí, bueno, es una calmachicha que viene de muy lejos. Hay que recordar lo que ocurrió en el 21, en el 24 hubo otro conato que se paró porque las fuerzas marroquíes sí decidieron pararlo antes y ahora se produce esta y oye, la valla de Melilla, te quiero decir, todos tenemos en la cabeza muchas imágenes de estas de los últimos años. Es evidente que Marruecos está utilizando a su gente, a su pueblo, como arma para extorsionar no solo a España, sino a Europa. Y esa es la cuestión en la que tendríamos que poner el foco, no en los episodios concretos, sino en qué políticas podemos llevar a cabo para revertir esto que una y otra vez no para de pasar y que es peligroso no solo para España, sino también para Europa. Yo creo que es algo en lo que se está reflexionando poco, dejándonos llevar por el populismo de ultraderechas que está en este momento en Europa creciendo y que hace que 22 países firmen una patochada de Meloni hablando de que en Ceuta hay Schengen, cuando no hay Schengen en Ceuta. Entonces, ¿por qué 22 países firman algo como eso? Porque tienen miedo a la ultraderecha, porque la ultraderecha crece y porque se está manipulando a los votantes y a la gente con mentiras. Bueno, yo creo que nadie por desgracia, no se puede quitar la imagen que ha dado la vuelta al mundo de casi la misma población que vive en Ceuta, llegando a nuestro país. El propio presidente del gobierno
decía que esto era una no sé, violación de nuestro espacio territorial. Vamos, las fronteras evidentemente son sagradas y me parece absolutamente lógico que la Audiencia Nacional investigue, si vamos, las mismas palabras casi que ha dicho Sánchez. Y lo que no entiendo de verdad es que el Gobierno, excepto la señora Robles, le estén dando las gracias a Marruecos, como estáis diciendo, por permitir abrir el grifo. Podemos a lo mejor hasta contar, ojalá Dios no, vamos, no, que ojalá no ocurra, 100 víctimas mortales y que se le esté dando las gracias. Diplomacia. Y que se le llama diplomacia, me da Marta. igual, pues me gustaría decir algo más, no me gusta ese tipo de diplomacia. No puedes dar las gracias a un Gobierno que, como estáis diciendo aquí todos en esta mesa, abre el grifo. No le puedes dar a un Gobierno al que le entregaste el Sáhara en medio de la indignación de la izquierda. Sí, pero le van a dar la ciudadanía. Le van a dar la ciudadanía a los saharauis, cosa que no ha hecho nadie en 50 años. Que es una valentía que me parece reseñable. Lo contentos que están. Hay una cosa más que no nos podemos olvidar. Firmando la carta hay en redes sociales unos llamamientos a saltar la valla que hay que investigar. Y que no solo se va a investigar en España, sino que me consta que se está pidiendo a las autoridades marroquíes que investiguen. Porque efectivamente no está tan claro en este momento que el Mohamed VI haya, digamos, animado a que esto ocurra. Sí está claro que ha hecho el avestruz ante lo que estaba pasando. Que se haya hecho orejas, me cuesta mucho creer que no sea así. Que haya pasado algo en Marruecos sin que el rey lo sepa. Eso está clarísimo, pero digamos que en otras ocasiones quedó claro que él lo fomentó y ahora hay unos movimientos en redes sociales muy sospechosos, teniendo en cuenta que ahora las guerras son híbridas y que eso lo ha podido fomentar pues Rusia, que se investigue y se sepa si lo ha fomentado, o no, pero que lo sabía y ha mirado para otro lado tiene toda la pinta. Sin duda. Vamos ahora con otra polémica, en este caso la del Pleno del Ayuntamiento de León. Y es que la portavoz de Vox ha comparado a los migrantes que llegan a España con ratas, directamente. En las calles lo que vemos son ratas. Solo les falta a ustedes empadronarlas, como está haciendo su gobierno con los ilegales. Señora Herrero, le pido respeto. Usted no puede equiparar a las personas con las ratas. No estoy equiparando. Usted está equiparando. Señor. Usted está equiparando. No, señor. No, señor. Usted no estoy equiparando a las personas con las ratas. Así que... A mí es que me parece terrible que en un pleno los políticos hablen de ratas cuando estamos hablando de personas, insistimos, que se dejan la piel nadando 4 kilómetros y que lo único que buscan es una vida, una oportunidad. Alberto, Luis. Además desde León, que está prácticamente a 1000 kilómetros de Ceuta, quiero decir, no sé qué pinta esta señora diciendo eso. Lo que estamos viendo es cómo en Vox muchas veces los líderes no llegan a ese lenguaje, pero evidentemente en tus filas siempre tienes gente que dice lo que realmente estás pensando por dentro. Y es el ejemplo que estamos viendo ahora mismo en León. Y el agravante es lo que decía Sane, que al final esto se está produciendo ni más ni menos que por parte de una autoridad, lo estamos viendo en el Pleno del Ayuntamiento de León, que es lo grave, que se le ponga el micrófono a este tipo de gente que puede decir este tipo de barbaridades y se queda ahí. Yo quisiera... Lo lleva escrito, yo quisiera poner en valor la parte positiva de todo lo que hemos visto después de ver esta situación tan difícil con probablemente más de 100 muertos al final, pero... Arroja un poquito de optimismo, por favor. Pero claro que sí. O sea, un país... Primero, la población de Ceuta, en primer lugar, que ha tenido pues un montón, una llegada de muchísima gente con dificultades, han tenido que cerrar sus negocios. Eso en primer lugar. Que no haya habido, como creo que decía antes Marta, que no haya habido ni un porrazo, ni un enfrentamiento serio, ni un coche quemado, ni nada. Podía haber pasado de todo. En una situación de verdadera tensión. Que la Unión Europea haya contestado, se está hablando de la Carta de los 22, pero si en realidad la inmensa mayoría de los países al final se han reunido los ministros del Interior. Mañana se reúnen, se ha convocado a los ministros del Interior. Pero se han desdicho, el primer ministro finlandés también se ha desdicho. Por eso digo que al final en una situación de esta tensión, de esta dificultad, tengamos un país en el que las instituciones, la policía, la Guardia Civil, incluso, claro que sí, el CNI, puede haber defectos, puede haber problemas, puede haber fugas de información. Tenemos la amenaza del fascismo internacional, 100, Luis, por supuesto que está ahí, pero que seamos capaces de mantener un país tan precioso como este, contrasta con la opinión de esta gente. Bueno, sí, Marta, ya he hecho mención, por supuesto, he hecho mención a la desgracia que ha conllevado todo esto, pero de ahí a no felicitarnos del país que tenemos, de verdad. Que en situaciones complejas al final funcionen las cosas sin necesidad
de recurrir a los porrazos, a los antidisturbios. Podría haber previsto, Luis. Bueno, querida Marta, yo me siento orgulloso frente a la opinión de esta señora concejala en el Ayuntamiento de León. Es gravísimo. León no es esto. León no es esto. Exactamente. León no es esta basura. En León no hay esta panda de racistas y es gravísimo que en este país pueda decir el señor Figaredo hace una semana vamos a cazar, hay que cazar a seres humanos, y es gravísimo que una señora que al final escucha la voz de su jefe repite en el Ayuntamiento de León comparando a seres humanos a personas con ratas. Rata quien roba, rata quien se queda la pasta de la dana de una tragedia, rata quien lo es. Que traten a las personas migrantes, a las personas de otro color de piel, a las personas de otro país como son personas. Y esta señora está pagada con el dinero público de los ciudadanos de León. Por cierto, en León también hay muchas personas que han emigrado a esta tierra y que también hay muchas personas que han ido a trabajar y a buscarse la vida. O sea, ya está bien, sobra esta gente de todo el mundo. Son inaceptables las palabras. Eso es cierto, pero que tienen representación parlamentaria. Sí, bueno, pero en León, para empezar, el alcalde es socialista y Vox está bastante... Y que es peligrosísimo que se utilicen esos sillones para lanzar estos mensajes. Es que me parece terrible. Sin duda, pero no paran, van a más. Bueno, hemos hablado mucho estas semanas de absentismo y Yago Álvarez del Salto habla de horas extra y este es el resultado. Feijóo prendía la mecha, la patronal avivaba el fuego. Esto es un cáncer que no podemos pagar. El gran problema en estos momentos es el absentismo. Tiene un coste de 33.000 millones de euros. Recurriendo a los tópicos o incluso al insulto para explicarlo. Tenemos una baja porque la ha dejado la novia, son unos memos. Tal vez la mentalidad latina que tenemos pues es la que es. El Partido Popular y la patronal comparten diagnóstico. Y mucha gente tampoco quiere trabajar. Es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir. Los jóvenes en España lo tienen todo, pero les falta esa cultura del esfuerzo. Yendo un paso más allá, tachando el absentismo de fraude. El problema número uno de las empresas en España es un absentismo fraudulento. Y hablar del absentismo fraudulento es una obligación. Acusan la baja productividad. España tiene un grave problema de productividad. Afecta a la productividad del país. Critican el sistema de ayudas. Lo que decimos es que el sistema no está funcionando. No os prometo un país subsidiado, os prometo un país con oportunidades. En el centro del debate, los derechos de los trabajadores. Pues Yago Álvarez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, escuchábamos lo que decía tanto el Partido Popular como la patronal acerca del absentismo laboral, pero tú quieres centrar también el debate en las horas extras y en la cantidad de horas que no se pagan a los trabajadores. Bueno, efectivamente, porque más que nada tenemos datos de hoy mismo sobre la encuesta de población activa en un informe que ha hecho el Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras y que publicamos esta mañana en El Salto, que apunta a que en España se hacen 6,5 millones de horas extras a la semana, lo cual se podrían convertir en 170.000 empleos nuevos. Pero ese no es el dato escabroso. Se hacen 6,5 millones de euros. El dato que se debería poner sobre la mesa, sobre todo cuando la patronal y el Partido Popular suelta este tipo de narrativas, es que de esas 2,51 millones de horas semanalmente no se pagan en España. Estamos hablando que es las horas equivalentes a crear 68.000 nuevos empleos. Entonces, claro, cuando vemos que tanto Garamendi como Feijóo habla de ese coste para las empresas que tiene, creo que también habría que poner encima de la mesa el debate de cuánto se están ahorrando. De hecho, por estas 2,5 millones de euros, en un cómputo anual, según el estudio de Comisiones Obreras, se ahorran 3.350 millones de euros al año, ¿no? Que yo creo que es un buen pellizco, y sobre todo si le preocupa las bajas laborales y le preocupa la salud mental de los trabajadores, creo que no se deberían hacer tantas horas extras. Las jornadas cuanto más largas, lógicamente, pues la gente tiene más posibilidades de tener una lesión en las últimas horas del trabajo que si se hicieran solo sus 8, y sobre todo tendrían que pagarlas, ¿no? Pues ahí queda ese dato. Yago Álvarez, periodista económico, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros, un abrazo. 2,51 millones de horas extra semanales que no se pagan. Marta, Luis.
Marta Gómez. Es que como era Marta Nebot estaba pensando se tienen que pagar, por supuesto, las horas extras que hagan los trabajadores, o sea, eso es un derecho, hemos avanzado mucho para eso en derechos, eso es algo que es fundamental, pagar las horas extras, y mucha gente, habrá empresarios que se aprovechen de la precariedad pues para no pagarlas, con lo cual que desde la inspección laboral, etcétera, o quien tenga las autoridades lo vigilen. Igual que condeno absolutamente las bajas laborales fraudulentas, el absentismo laboral fraudulento. O sea, estamos hablando de horas extra, pero tú vas al discurso de yo quiero las dos cosas, las fraudulentas. Yo quiero recordar que esto fue un debate que, una vez más, puso Feijóo encima de la mesa de manera completamente gratuita. Le tuvo que regañar hasta Garamendi. Vamos, le regañó educadamente. Dijo, no hay un problema en realidad. O sea, como diciendo, por favor, no saques este tema ahora, que nos vamos de vacaciones. Pues nada, él puso el tema, le salió, tuvo que contestarle inmediatamente, por supuesto, los dos grandes sindicatos, comisiones y UGT, le contestó Garamendi, le contestó todo el mundo. Una vez más digo, pero este señor no está capacitado. Decidan lo que decidan los ciudadanos libremente con su voto. Pero de verdad, no es capaz de estarse quietecito y tiene que suscitar cada día, cada semana, una nueva polémica en un país que, insisto, funciona bien hasta en eso, hasta en el hecho de que, oye, tenemos un sistema de inspección, tenemos un sistema de inspección, aquí las bajas no se las coge el trabajador, de momento las bajas las dan los médicos. De momento es la opinión de Luis Arroyo, que hablaba de una polémica más, pero no es la única. Ahora vamos a hablar con Ernesto Ekaizer. Ernesto, muy buenas tardes. Hola, enhorabuena. Enhorabuena a los premiados. Muchísimas gracias, Ernesto. Hoy te queremos hacer una pregunta en relación a algo que ha dicho Cayetano Álvarez de Toledo sobre el ático de Ayuso. Vamos a escucharlo. Realmente Sánchez empieza a ser un paria en Europa y en el mundo. Nuestro país vive la mayor época de decadencia de la democracia. España apagada, España calcinada y España invadida. Evidentemente no era Cayetano Álvarez de Toledo, era Feijóo insultando una vez más al presidente del gobierno. Y antes de ir con lo de Cayetana, Ernesto, te pregunto por esto, ¿qué te parece el tipo de oposición que sigue haciendo el Partido Popular? No sé si ha sido un acto fallido y queréis tanto a Cayetana más que a Feijóo. Bueno, yo creo que Sánchez se ha convertido en el enemigo público número 1 de la derecha y de la ultraderecha mundial. Ellos han intentado rentabilizar lo que ha pasado en Ceuta. Quiero decir, han hecho una vendetta con lo que ha pasado en Ceuta. Yo creo que lo que ha pasado en Ceuta es, digamos, un movimiento de lo que yo llamo los miserables del siglo XXI, es decir, la gente que está desesperada en Marruecos, que refleja la dictadura marroquí, que para mí es una dictadura, aunque sea una monarquía, y por lo tanto es un gesto desesperado que han visto sobre la base de un movimiento que yo creo que es bastante espontáneo, contra lo que se suele decir, y ante el cual las autoridades marroquíes miraron para otro lado o bien facilitaron. Pero este movimiento que el gobierno de Sánchez paró, yo creo que no debíamos llegar al punto de mandar al ejército, porque el ejército no está para esto. La Guardia Civil y la policía podían haber actuado correctamente, creo que no lo hicieron, porque también hicieron dejación. Pero lo que ha pasado es que la derecha mundial, Meloni, Trump, Abascal, Feijóo, Ben-Gvir del gobierno Netanyahu, Frederiksen de Dinamarca y muchos otros, Le Pen, han hecho un ajuste de cuentas. Es decir, una situación complicada, difícil, por la cual también han pasado otros países, en este caso han servido para ajustar cuentas con Sánchez. Yo me permitiré decirte, como decía aquel, lo que no me mata me hace más fuerte. Creo que Sánchez está hoy más fuerte de lo que dicen sus adversarios. Bueno, como ha dicho Luis Arroyo, lo veremos en breve. Bueno, en breve.
se supone que queda un año, pero en las próximas elecciones. No nos va a dar tiempo a comentar lo de Cayetana Álvarez de Toledo, Ernesto, pero sí espero que lo puedas hacer mañana, porque es cuestión de explicarle a Cayetana la razón y las explicaciones sobre el ático de Ayuso, que parece que no lo termina de entender. Mañana te contactamos otra vez para que nos lo puedas explicar tú, a ver si le llega a Cayetana y se entera de una vez. ¿Te parece? Me parece. Vale, muchas gracias. Adiós. Bueno, pues no hemos terminado el programa, pero sí vamos a hacer un pequeño cambio de ubicación. Sí, nos vamos a la 1. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.